Que hi van haver-hi moltes ingenuïtats? Sí, no hi ha cap mena de dubte. Sobretot si intentes fer aquest experiment tan català d'intentar una independència sense un sol mort. Perquè això... Hi ha d'haver morts per aconseguir independència? De moment, a totes les independències del món hi ha hagut morts. La nostra, hem decidit que no en volem. Si decideixes que no en vols, doncs trigues més. El procés és molt més llarg. Buenas noches, bienvenidos a El Gato al Agua. Debemos comenzar, sin lugar a dudas, con esta noticia, con estas declaraciones de este filósofo de cabecera, historiador, de Carles Puigdemont, es íntimo amigo suyo, y por eso, junto a Puigdemont y junto a Torra, ha impulsado lo que llaman la crida nacional por la República, la llamada nacional por la República. Ya les digo, este señor, junto con el huido, con el fugado Puigdemont. Además, este señor fue empleado público de la Generalitat hasta que entró en vigor el 155 y se le destituyó. Es decir, que es una especie de referencia intelectual del separatismo catalán. Y lo han escuchado, ha empezado afirmando que hubo muchas ingenuidades a la hora de plantear el proceso hacia la independencia, para luego decir que se optó por el camino de que no hubiera muertos. Que, por cierto, no hay muertos de momento, ya veremos. De alguna manera nos perdona la vida a los que no somos independentistas, catalanes como yo, como tantos otros que hay en Cataluña. Nosotros hemos decidido que no haya muertos. Así que quizá incluso le tenemos que dar las gracias al señor Colominas. Ahora resulta que debemos agradecer a los que han dividido Cataluña, a los que han enfrentado una mitad con la otra, a los que han arrinconado a quienes no piensan como ellos, a los que han dado un golpe de Estado, a los que se han inventado unos derechos y han negado otros. Pese a todo, ahora resulta que les tenemos que dar las gracias porque no haya muertos. Esto es absolutamente increíble, insólito. Solo el planteamiento de que sin muertos el proceso será más largo quiere decir que lo equipara, lo pone al mismo nivel que el otro planteamiento, es decir, a que hubiera habido muertos. Los pone, como les digo, en el mismo nivel. Y eso es un auténtico escándalo. ¿Lo hubiera deseado el señor Colominas? ¿Hubiera preferido esa vía? ¿Hubiera optado por ir a la velocidad más rápida de crucero para conseguir la República antes a cualquier coste, con muertos encima de la mesa? Y este hombre, insisto, es la mano derecha del huido Puigdemont y de Torra. Es con quien se pretende pactar los presupuestos el gobierno de la nación, con gente de este partido, del PDeCAT. Lo cierto es que ya nadie duda, lamentablemente, de que muchos separatistas, quién sabe si quizá piensen también de esta manera. Y eso es absolutamente gravísimo. Esto es el nacionalismo puro y duro. Y sobre presupuestos, más allá de que puede ser un lastre para la economía, las cuentas públicas, las venimos desgranando en este programa a lo largo de la semana, ya lo están siendo, por cierto, solo hay que ver cómo está el IBEX 35, la prima de riesgo, que de alguna manera están cayendo, se están precipitando solo por lo que se están viendo los dimes y diretes del Ejecutivo. ¿Qué está dispuesto a hacer Pedro Sánchez de alguna manera con tal de que se aprueben y están en la Moncloa? De momento lo que sabemos es que Pablo Iglesias, el socio de Sánchez, va a visitar a Junqueras, de quien necesita sus votos, el próximo viernes en la cárcel. Así lo anunciaba. Todavía no hay fecha, pero espero que sea pronto. No es una reunión nuestra con ellos para hablar de muchas cosas. Es algo que venimos preparando desde casi antes del verano y que por las circunstancias que ustedes conocen no la pudimos tener antes y bueno, hablaremos de todo. Bueno, decía esto esta mañana, sí que hay fecha. Posteriormente en Twitter ha confirmado que iba a ser el próximo viernes y le iba a visitar en la cárcel catalana. En fin, les presento a la mesa que hoy nos acompaña. Rafael Núñez Huesca, buenas noches de nuevo, ¿cómo estás? Buenas noches, fenomenal. Bueno tenerte en El Gato. ¿Qué se siente en ese lado de la mesa? Porque has estado aquí durante varias semanas, durante mi convalecencia. Mucho más relajado aquí, Gonzalo. ¿Sí? ¿Prefieres ahí? Lo prefiero, sí. Te cambio cuando quieras, ¿eh? Sí. Venga, hacemos el cambio. ¿Cambiamos? Eso sería un puntazo, ¿eh? ¿Te imaginas? Seguro que muchos espectadores lo desearían, no me cabe duda. Bueno, que ya lo dije públicamente, Rafael, en cuanto volví, que gracias porque desde luego volviste a demostrar tu profesionalidad. Y El Gato no se resintió en absoluto. Así que muchísimas gracias por esos días. Solo faltaría, gracias. Por tu sobreesfuerzo. Alberto Sotillos, que vuelva al Gato. Alberto, buenas noches. A mí no me lo ofreciste, ni ahora. Yo te ofrezco. ¿Quieres sentarte aquí, ¿Sí? ¿Alberto? ¿Conmigo? Ni lo dudes, cuando quieras. Pero pásame la escaleta antes para poder hacer los cambios. Aquí la escaleta, como siempre, Buenas noches. se decide en equipo. Nos vemos el equipo. Es más, la editora que tiene mucho carácter es la que suele elegir los temas. Así que de aquí un saludo a nuestra editora Emilia.
Jorge Campos, a quien hoy me he enterado, según me ha dicho Rafael, que quiere usted que le rebauticemos. A Jordi Camps. Buenas noches, presidente de Actúa Baleares. ¿Cómo estás? La verdad es que no sé si prefiero a Gonzalo Vans o a Rafael como presentador del Gato, porque los dos sois iguales en estos aspectos. No sé quién es ese señor. Que No, tampoco somos... No te pases, Jordi. Efectivamente. Jordi, digo, Jorge, gracias. Uy, se me va a quedar lo de Jordi, ya verás. Jorge, gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿cuánto tiempo? Efectivamente, gracias por estar en El Gato. Carlos Verbel, director de Confilegal, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en El Gato. Y Asís Timmermans, muy buenas. Muy buenas noches. Bueno, Asís, cuéntanos, ¿qué presentas mañana? Porque creo que es algo novedoso, junto a muchos otros firmantes, sobre un análisis de la situación que se está viviendo en nuestro país importante. Sí, bueno, no yo concretamente, pero se presenta mañana la plataforma España Siempre, que, bueno, pues que es una plataforma, es decir, un grupo de personas, en fin, muy variado. Es decir, puedo citar desde, y me dejo todos, pues desde Albiac hasta, pues yo qué sé, hasta Román Cendoya. Hasta Román Cendoya, Ignacio Camuñas, que es el promotor, abogados, científicos, periodistas. Creo que Rafa Núñez Huesca, no eres firmante de la... Ah, no, me sonaba que era... No, me sonaba en serio, no lo decía. Es que, ¿sabes cuál ha sido la... que firma Rafael Núñez Florencio? Ah, perdón. Este es mi error. ¿Y quién eres tú? A mí me ha Rafael Núñez confirmado... Florencio. Bueno, A mí me ha confirmado que no quería firmarlo. O sea, me acabas de decir bueno, antes. Ignacio Gómez de Liaño, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues de una plataforma pues por la defensa de España, que, bueno, tiene como primer manifiesto una defensa del Estado unitario, es decir, de la abolición del sistema autonómico, que para mí lo importante, es muy largo de hablar, ¿no? Es un manifiesto que mañana se dará a la prensa. En realidad, para mí lo importante es poner en el debate público el sistema territorial, es decir, desde la constatación de que determinados aspectos del sistema territorial que nos dimos a nosotros mismos, en parte por una transición a la democracia, pero en parte por contentar a determinadas ideologías que se han revelado, algunos ya lo sabíamos entonces, pero que se han revelado totalitarias, como algunos nacionalismos y otros. Bueno, pues hay que replantear ese sistema territorial de España. Hay quienes pensamos que la autonomía debía ser a otro nivel, que la autonomía municipal es más importante que ese salvaje centralismo regional que hemos instaurado nosotros, pero en todo caso mañana se presenta España Siempre. Yo creo que con un montón, vamos, exceptuándome a mí, hay un montón de Luis del Pino, de periodistas, de abogados, de Carlos Cuesta, de profesionales, de ingenieros, de políticos, de políticos retirados no en activo. Y Asís Timmermans, por Dios, esa que es fundamental la firma. No, bueno, yo encantado de dar un granito de arena, porque sobre todo hace falta debate sobre eso. Eso hay que planteárselo y aquí, como siempre, también lo debatiremos. Gracias a los 5. Vamos a conectar con Bea Fajardo, ¿es así? ¿Conectamos con nuestra compañera? No, después de la publicidad. Venga, publicidad y estamos aquí de vuelta y entramos en materia. Hasta ahora. Pasan 10 minutos de las 10 de la noche. Saludamos ya a nuestro jurista de cabecera, ya lo saben también, máster en matrimonio y familia, José Javier Castilla. Muy buenas noches de nuevo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. Desde hace 2 semanas aquí, todo en orden. Todo en orden. Y yo que me alegro. Bueno, vamos a hablar de 2 asuntos interesantes hoy. La primera es la noticia con la que arrancamos la previa del programa, y es esa victoria, digamos, judicial para los que defendemos la libertad y contra los que estamos en contra de la intromisión de las administraciones ante ese rodillo totalitario que en muchas ocasiones, o en la mayoría, implica la ideología de género. Eso será después, pero antes, José Javier, vamos a hablar de la eutanasia. ¿Por qué? Porque vuelve a estar de actualidad. Saben ustedes que se ha desbloqueado en el Congreso la tramitación de esta ley, que antes de verano tanto como el PSOE como Podemos llevaron al Congreso, se debatió y ahora ya tiene que haber las enmiendas, ir a la Comisión de Justicia, volver al Pleno, discutirse y votarse. Y hoy el Partido Popular ha anunciado que va a presentar una enmienda a la totalidad de la ley que ha presentado, insisto, Podemos y el Partido Socialista. Y que a buen seguro va a contar con el respaldo mayoritario de la Cámara, porque así está constituida. Vamos a
a ver algunos de los aspectos de esta enmienda a la eutanasia que ha presentado el Partido Popular y después se la preguntaremos al señor Castilla. Pero en primer lugar quiero escuchar a Pablo Casado, al presidente del PP, defendiendo por qué está en contra de la propuesta de la ley del PSOE y de Podemos. En Calla, hombre, pues si vence el plazo para presentar una enmienda a la totalidad, presentamos una enmienda a la totalidad. ¿Qué quiere decir una enmienda a la totalidad? Devolvemos la ley y planteamos lo que para nosotros sería una nueva ley. Que no haya distanasia en el sistema sanitario español. ¿Qué es la distanasia? El encarnizamiento terapéutico. Es decir, que las familias, o incluso a través de un testamento vital, los enfermos, puedan decir hasta qué punto no quieren que su vida sea prolongada artificialmente. Yo creo que las familias tienen que tener la libertad de decidir, o la persona tiene que tener la libertad de decidir, y los médicos tienen que tener la libertad de conciencia para no aplicar leyes que aplican los políticos, que aplican los legisladores y que luego crean un problema que no existe en España. Si es que este problema no existe. Bueno, señor Castilla, en primer lugar, a quien nos esté viendo, los espectadores de Intereconomía que estén viendo El Gato, ¿por qué si una persona, vamos a hablar de la dignidad humana, por qué si una persona en la recta final de su vida, en un momento dado un sufrimiento como consecuencia de algún accidente o cualquier enfermedad de cualquier tipo, degenerativo o lo que sea, decide libremente quitarse la vida, es decir, hasta aquí hemos vivido, quiero morir de una manera digna, acabar con mi vida, ¿por qué se debe impedir que esa persona acabe con su vida? Vamos a ver, ahí hay dos cuestiones. Hay una primera cuestión semántica, que es el concepto de dignidad aplicado inadecuadamente a la vida y a la muerte. La dignidad es predicable de la persona. El artículo 10 de la Constitución lo dice claramente: la dignidad de la persona es el fundamento del ordenamiento jurídico y de la paz social. Y además es un concepto, digamos, invariable, en el sentido de que es un continuo para toda persona humana, independientemente de que sufra o no sufra, de que sea listo o menos listo, de que tenga buena salud o esté en el último momento de su vida. Primera cuestión. La segunda... Disculpe un segundo, muévase las gafas que me dicen que está... o quíteselas si no le importa porque está tocando con el micrófono. No las necesito. Bien. Bien. Siga, que me parece muy interesante, señor Castilla. La segunda cuestión es que, derivada de la primera, es que cuando se aplica el concepto de dignidad indebidamente, se empiezan a sacar conclusiones indebidas. Me explico. Si el sufrimiento genera un déficit de dignidad, el sufrimiento insoportable supone una vida indigna, y una vez que se da el supuesto de vida indigna, la salida es una muerte digna, es decir, permitirle al que sufre la opción de eliminar su propia vida. Pero resulta que esa ecuación, que está falseada ya en su inicio, puede ser corregida con otra ecuación mucho más válida y más ajustada a la realidad. Y es la de sufrimiento versus atención, medicina, cuidados paliativos, cariño, amor. Es decir, no se trata de que haya un déficit de dignidad que desemboca en una muerte provocada, sino de que la muerte natural, que se respeta, y luego veremos por qué, la muerte natural tiene un entorno previo y un entorno simultáneo a su producción que humanamente pueden ser objeto de ayuda, de acompañamiento, de alivio, de cuidados, sí. Cuidados. Cuando esto llega a un momento de sufrimiento insoportable, en ese contexto de respeto a la vida, la solución está en la sedación paliativa. Y el doble efecto de la sedación paliativa, que es aliviar el dolor y acortar la vida, es perfectamente compatible con la cultura de la vida y con el respeto a la vida. En cambio, pasar la frontera de la muerte, es decir, matar para evitar más dolor, es abrir la caja de Pandora. El ejemplo de Holanda es paradigmático. A ver, ¿qué ejemplo? 2001, el Parlamento holandés
permite la eutanasia activa, es decir, que un médico ejecute a un paciente si se dan 3 requisitos. Certificación del propio médico de que ese paciente padece un grave, o sea, una enfermedad grave e incurable que le origina un sufrimiento insoportable. Segundo, consentimiento expreso e inequívoco del paciente. Tercero, segunda opinión de otro médico. Esos son los 3 requisitos garantistas con los que inicia la eutanasia su andadura en Holanda. 10 años después, la Real Asociación Médica de Holanda hace una interpretación que publica y aplica de lo que se debe entender por la expresión legal sufrimiento insoportable, que se extiende a la soledad, a la carencia de habilidades sociales, a la carencia de recursos financieros. Es decir, se produce una interpretación expansiva y exponencial del supuesto inicial. Pero no acaba ahí. Tercera fase. Momento, pero no se vaya a la tercera. En esta segunda me está usted diciendo que en Holanda, si una persona se siente sola, porque lo que sea, se ha divorciado, sus hijos la han dejado, tal lo que sea, o tiene una carencia en las habilidades sociales o financieras que está en quiebra... Se puede considerar que eso es el sufrimiento insoportable con el que se cumple el primer requisito de la ley de eutanasia. Es más... Y un médico se la practicaría. Es más, en 2011 se producen ya eutanasia de personas que padecen Alzheimer, que no están en condiciones de dar ningún consentimiento inequívoco, Totalmente. que es el segundo requisito. Pero la tercera fase es la que todavía no es ley, pero ha propuesto el gobierno holandés, y es el de que una persona que no está enferma, pero que está cansada de vivir, desea morir, por su puro ejercicio de libertad, pueda ser objeto de eutanasia. Esto plantea la cuestión de fondo, y es si la libertad y la vida son derechos absolutos, y hay que contestar con la Constitución en la mano. La libertad y la vida son derechos fundamentales de la persona en nuestra Constitución, pero del mismo modo que está abolida la esclavitud y abolida la pena de muerte, la consecuencia de esas aboliciones conlleva que uno no pueda renunciar a su propia libertad. Es decir, un pacto de autoesclavitud sería nulo jurídicamente. Y, por lo tanto, para la vida, que es un valor superior al de la libertad, es decir, sin vida no hay libertad, sin libertad sí que puede haber vida. Para un valor superior que es la vida, la renuncia, por analogía, debe ser igualmente imposible en el caso de la vida. Bien, entonces vamos a ver una cosa, por centrar el tiro, porque esta yo creo que ha sido muy didáctica, además, toda la exposición que ha acabado de hacer usted, pero la ley, entonces, que propone el Partido Socialista y Podemos va en esta dirección de la que usted nos está, digamos, está mostrando síntomas de alarma, ¿no? Clarísimamente. Es decir, ha traspasado la frontera de la cultura de la muerte y entra en ella. Por lo tanto, ha abierto la caja de Pandora. Otra cosa es que todavía no se ha aplicado y todavía no ha corrido, digamos, el tiempo y la expansión que en los lugares muy minoritarios en el mundo. El otro día lo decíamos. En Europa, solamente en el Benelux y en Suiza, en determinados supuestos distintos, se admite la eutanasia. Fuera de esos dos espacios, que en términos de población es menos del 10% de la población europea, está prohibida la eutanasia. Es decir, que si se aprueba la ley española, será el primer país de una población importante numéricamente, porque cualitativamente no, que en Europa permita esa renuncia a la propia vida, que en Estados Unidos también está prohibida, en todos los estados menos en 4, que son además muy poco poblados, y en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Francia. No existe esa eutanasia. En los países islámicos tampoco. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué le parece la propuesta del PP, esa enmienda a la totalidad? Y sobre todo me interesa
¿Cuál es la alternativa a esta ley del PSOE y de Podemos, que digamos esa cultura de la que habla usted? Porque el otro día también esbozó los cuidados paliativos, que en España, digamos, no están bien desarrollados, esa ayuda, ese cariño, esos cuidados, ese tratamiento que se puede hacer para acompañar a una persona que está sufriendo, en vez de darle la opción de acabar con su vida. Vamos a ver. A mí la opción de la enmienda a la totalidad, tal como viene redactada y yo he leído, no me acaba de convencer, porque es que incurre en el mismo defecto semántico de la vida digna y de la muerte digna. Yo creo que eso es un error de concepto que está en la raíz de todo el montaje eutanásico y que hay que empezar por desentrañar. Salvando eso, me parece obviamente una mejora importantísima respecto de lo que se propone en el proyecto, en la proposición de 3 de mayo, sin ninguna duda. Y hay que salvar no solo la buena fe, sino la disposición, digamos, de cultura de la vida que supone esa enmienda a la totalidad. Por lo tanto, eso vaya por delante. Pero yo no la haría de ese modo, por las razones que acabo de exponer. ¿Me decías? No, que entonces, ¿cómo lo haría usted? ¿Cómo haría para fomentar los cuidados paliativos? Que en entiendo España, que es la otra. desde el año 1992, funcionan sociedades de cuidados paliativos que tienen ahora mismo muchas filiales. Yo en Madrid 5, claro, Madrid 5, claro. Y funcionan bastante bien, por cierto. Y por lo tanto, los cuidados paliativos no son algo que desconozcamos. Es una cultura de la vida que se ha desarrollado estos años. Lo que ocurre, y lo comentábamos hace unas semanas, es que es más cara que la doble inyección letal. Y por lo tanto, más fácil de aplicar. O sea, al Estado, digamos, que le sale más a cuenta hablar fríamente, le digo, a terminar con una vida que no todos los cuidados paliativos de años que puede... Es decir, ¿no? Y los cuidados paliativos, depende del tipo de enfermedad y del tipo de dolencia que sufra cada cual, pues tienen un tratamiento específico que tiene un costo y que tiene una exigencia de esfuerzo humano también. Por lo tanto, son un reto, pero son un reto de vida, son un reto de mejora, son un reto de apostar por la persona. Bueno, interesantísimo debate, planteamiento que nos plantea, como siempre, como cada miércoles, José Javier Castilla. Enseguida piden todos los miembros de la mesa a turno palabra para preguntas y reflexiones, pero antes nos pide paso nuestra compañera Beatriz Fajardo. ¿Por qué? Porque quedan 2 semanas para ese conciertazo en el Teatro Rialto, en el que todos los miembros de la mesa espero que acudan, algunos con más ilusión que otros, como Jorge Campos, de Los del Río. Día 30, martes a las 9 de la noche en la Gran Vía, en el Teatro Rialto de Madrid, 9 de la noche. Bea Fajardo, cuéntanos, danos más detalles. Estoy nervioso. Buenas noches, Gonzalo. Los del Río en concierto. Disfruté de una noche con mucho arte. Un espectáculo único donde el dúo más internacional interpretará sus grandes éxitos como La Macarena o Sevilla tiene un color especial y presentarán su nuevo álbum Los del Río Tropical. Todo esto en el Teatro Rialto de Madrid el 30 de octubre. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteingles.com, en butacaoro.com o llamando al 902 488 488. No se quede sin entradas y muévase al ritmo de Los del Río. Una velita, pero por si acaso, prende una velita. Y 27 de la noche, aquí seguimos en El Gato hablando de lo que es actualidad y es esa ley de eutanasia que, digamos, el PP, como ha anunciado que va a presentar una enmienda a la totalidad, ha levantado el veto, digamos, que había en el Congreso de los Diputados, con lo cual ya se va a discutir y se inician los trámites, Comisión de Justicia y volverá al Pleno para discutirse. Ya les digo que la mayoría, a no ser que haya un cambio con elecciones en la mayoría parlamentaria del Congreso, la ley de Podemos y del PSOE saldrá adelante. Y aquí está José Javier Castilla preveniéndonos de los peligros de esta ley, ojo, con semejanzas muy duras con respecto a otros países que tienen legislaciones mucho más antiguas que la nuestra y que es, desde luego, un auténtico horror. No todas mucho más antiguas, 2011, 2014 en Alemania. Bueno, la de Holanda.
Desde el año 2011 los supuestos que usted ha enumerado. En Alemania y Italia son leyes recientes y son anti-eutanásicas. Bien. Venga, abrimos el debate con preguntas y reflexiones. Pedí Asís, Carlos y luego Alberto. Venga. Yo primero. Vale. Pues venga, Carlos. Yo recientemente tengo una amiga que tiene su padre que estaba en terminal y estuvimos en el centro de paliativos. Que aquí en parte lo paga la Caixa, en Madrid hay 5 concretamente y funciona muy bien. Tiene además unidades de apoyo integral, tienen sacerdotes, para la gente que no cree también tienen psicólogos y demás, y funciona muy bien, parches y demás. Sin embargo, y a mí me parece perfecto. Es decir, hay gente que además sale del centro, no llega a morirse, sale del centro y si los médicos le han dado 2 meses, aguantan 3, 4, 5 los años que sean. Es decir, es magnífico el sistema, ¿eh? Yo ya te lo digo, no tengo ningún tipo de acción, pero nada por el estilo. Pero volviendo al tema de la eutanasia en Holanda, a mí una película que se llamaba Cuando el destino nos alcance, no sé si te acordarás, Edward G. Robinson, cuando una persona decide en un momento dado morir y monta la fiesta. Y esa idea de... Pero está enfermo esa persona. No está enfermo. En un momento dado deciden a una determinada edad tenían que morirse. ¿Vale? Y entonces, hace una fiesta y eso se no va. es legal en Holanda tampoco. Cuidado, pero me recuerda mucho eso, justamente. Sí. Lo que pasa es que esa idea, fíjate, yo la vi con muy pocos años. Y esa idea de decidir en un momento dado cuándo te quieres marchar tú voluntariamente, tiene una atracción brutal. Sí. Yo no he olvidado esa película. Y yo creo que esa idea es la que está pululando en parte de nuestra sociedad. ¿Cómo se combate eso? Eso es el suicidio, en parte, ¿no? También. Sí, claro, evidentemente, porque en Holanda la eutanasia, cuando una persona está deprimida, según nos has explicado hace un momento, y decide que no quiere vivir, eso es autosuicidio, eso es suicidio directamente, aunque le llames eutanasia, ¿o no? No, pero fíjate, ¿cómo se combate eso? Lo que está admitido desde 2011 en Holanda es que el médico que ha de juzgar y ejecutar considere el sufrimiento insoportable, la soledad o las circunstancias que he explicado. Pero distinto, y es un salto cualitativo a más eutanasia, es que una persona no enferma, sin sufrimiento insoportable, que sería el primer requisito incumplido, decida que ya ha vivido suficiente y que quiere irse. Eso es un tema ya de libertad y vida, que es la última parte de lo que yo he expuesto. Venga, Asís. Sí, ¿no? Someter aparte que me ha encantado cómo ha expuesto el tema, a su consideración, en primer lugar, que los cuidados paliativos, es decir, la evitación del sufrimiento innecesario, vamos, yo lo conozco en primera persona, pero no hay ninguna duda de que se evitan en la sanidad española y que acortar la vida por un tratamiento paliativo no existe ninguna duda moral, porque lo que estás haciendo no es matar a alguien, sino evitar sufrimientos innecesarios que le llevan a la muerte. En segundo lugar, evitar el sufrimiento. Yendo al tema, a mí lo que me escandaliza o me preocupa es que en realidad no se está planteando un debate, sino que se está evitando un debate. Lo que quiero decir es que en ningún lugar del mundo temas tan grandes como el derecho a matar a otro, ahora hablamos de eso, no es el derecho a suicidarse, es el derecho a matar a otro, se plantea, aparte de que sea una barbaridad en mi opinión, pero se plantea en un debate entre políticos en vez de en un proceso vasto y profundo de debate social. ¿Por qué no se hace? Porque en realidad no existe esa demanda de ese debate específico, sí de otros, como del desarrollo de los cuidados paliativos u otros debates. Pero que quiero decir que el debate de los políticos sustituye la ausencia de debate de la sociedad. Y perdone la tercera cosa, porque me estoy excediendo, y para que Gonzalo no me corte, el lenguaje, que con razón lo haría, el lenguaje manipula la realidad. Y precisamente, lo acabo de citar, pero es verdad, es que no se está hablando del derecho a morir. El suicidio, la idea de suicidio, y el suicidio existirá y ha existido siempre, y como escribió Goethe, pues la idea de suicidarse ayuda a pasar más de una mala noche. Es decir, pero no estamos hablando del derecho a suicidarse. Cualquiera puede suicidarse y cualquiera puede... Son 3.000 suicidios al año que se producen en España. Claro, y por cierto, eso no se afronta, más que accidentes de tráfico, y cualquiera puede intentar convencer a alguien o hacerle apreciar el valor de su vida o darse cuenta del valor de su vida, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un tercero. De que el Estado... y de que un tercero claro, sí, pero que el Estado es proteja un derecho de una persona a matar a otro. Es algo, esa es la cuestión. Es algo que no es abrir solo la caja de Pandora, es que es romper mediante la manipulación de la palabra derecho
algo sagrado. Es que los términos están mal empleados. Claro. No es eutanasia, no es buena muerte. Claro, es protanasia, es muerte protagonizada por un tercero. Homicidio consentido. Es decir, Cuando yo era o el joven y suicidio guapo, estudié asistido, Derecho y era homicidio consentido. Perdón. Claro, o lo otro, sí. Alberto Yo creo Sotillos. que son muchos debates. Hay uno que es el que podemos entrar, pero es otra cosa, que ese es el debate sobre libertad y vida, que evidentemente si uno está a favor de que acaba la vida de uno cuando le dé la gana, pues obviamente estará a favor de la eutanasia por derivada. Vamos, yo no entro ahí porque ahí tendría yo hasta mis propias dudas. Yo no soy capaz de definir si efectivamente tenemos el derecho a suicidarnos, que es obvio que si lo queremos hacer, lo vamos a hacer, pero evidentemente es otro debate. Aquí otro temate. Por eso yo no quiero entrar en él porque es otro, pero yo creo que hay cosas importantes, que estamos hablando aquí casi como que es una acción... homicida, literalmente. Yo no conozco a ningún médico que quiera matar. De hecho, la eutanasia no surge Yo de... conozco a muchos médicos que quieren matar. ¿Cómo dices eso? Pues yo conozco... Vamos, no personalmente, gracias a Dios. Sí, algunos sí en juzgados. Pero, por supuesto, hay médicos, ingenieros, incluso hay políticos que han matado. Es increíble, pero ha sucedido. Sí, incluso hay asesinos. Sí. Pero yo no conozco a ningún médico que tenga la intención de matar. De hecho, suelen, parece que tú has tenido mala suerte, pero los que yo... Bueno, un momento, vamos a ver, que quiero escuchar el argumento de Alberto y luego la réplica de Asís. Evidentemente Asís, luego contestas, La prueba ni lo es dudes. que la presentación de estas leyes no es porque los médicos digan queremos matar a nuestros pacientes, no, viene de los pacientes que dicen queremos morir. Entonces yo creo que es bastante injusto hacer esa transposición, que además es bastante demagógica, de que se trata de un homicidio, es decir, que el médico mata, no. El médico, Eso no es un homicidio, hombre, es eutanasia. No, estamos hablando de esa información de Los Asís que pacientes lo ha presentado queremos como morir. tal. Entonces, eso me parece muy injusto, porque no lo es, sobre todo porque los médicos lo sufren y quienes la practican, cuando lees los casos, son tremendamente dolorosos y lo hacen porque saben que el paciente al que tienen delante, no pueden hacer nada mejor por él y le ayudan en ese momento y desde luego los lees los testimonios y no dicen, la verdad es que ha salido bien. No. De hecho, es un fracaso porque asumen que es que no se puede hacer nada más, pero evidentemente consideran que para esa persona en ese momento es lo correcto. El caso de Holanda es verdad que igual ya van 4 pasos más adelante, pero también es verdad que el 83% de los casos se remiten a casos literalmente terminales, que se estudian y se revisan y que los 10 casos extraños que ha habido han pasado a ser judicializados, es decir, que se ha investigado, por cierto, resolviendo todos de que efectivamente se habían hecho de la mejor manera. Es decir, pero no estamos tampoco ahí. Entonces, ni es el debate de libertad y muerte, ni es el debate de vamos a 10 pasos más para adelante. Es esta ley la que tenemos aquí. Yo creo que, evidentemente, en la sedación estamos todos de acuerdo. Es obvio que una persona que está sufriendo al límite absoluto y va a morir de aquí a mañana, pues le puedes evitar esas 24 horas, pues oye, bienvenido sea, además lo convivimos, lo vivimos y es algo habitual. Pero si además de eso sabemos que hay una persona que decididamente no puede mejorar, que eso no le significa que se vaya a morir pasado mañana, ni en 3 meses, ni en 4, sino que su situación actual es, digamos, no un estado vegetal, sino que incluso, vamos a ponerlo, que está un poco mejor. Pero sabe que su situación no puede mejorar, su calidad de vida es horrible, condena a su familia, tiene dolores insoportables que la morfina ninguna puede soportar, además de la sensación de no estar, porque eso no solamente te quitan el dolor, sino que te quitan la conciencia, la capacidad de estar despierto, prácticamente la capacidad de ser quien tú eres. Entonces, esa persona tiene 3 opciones. Uno, pues oye, tiene la libertad de decir, pues yo lo sufro, porque además a lo mejor consigo con el amor de mi familia superarlo. 2, déjenme dormido hasta que llegue, pero vamos, ya me contarán ustedes que mejor. O la tercera es, hasta aquí. Pues yo voy a llegar un día, le voy a decir a mis seres queridos, hoy todavía soy consciente, no quiero sufrir ni sufrir, ¿no? Y no es una sedación, es directamente, por favor, yo no me voy a suicidar porque no tengo la valentía, ni la fuerza, ni a lo mejor las ganas de suicidarme, pero sí que quiero que en este momento, que mi vida ya no va a mejorar y que solamente me daña a mí y a los otros, por favor, hagan que esto termine. Tan sencillo como eso. Yo creo que esa ley, que es la que está, no la de Holanda, esa es la que sería muy difícil plantear que es negativa o que es prácticamente homicida. Eso es lo que yo creo, que la que tenemos delante es una ley de protección para las personas que realmente lo necesitan. Interesantísima reflexión de Alberto, que quiero que conteste José Javier, venga. No, a mí me parece muy explicable, muy bien planteado el supuesto extremo, que es con el que comienzan las fisuras en estos principios, siempre comienzan igual. La alternativa, en ese supuesto extremo, consiste en que los cuidados paliativos, el cariño y la atención a esa persona que has planteado, se extremen igualmente. Sí, por supuesto, pero aún así... Pero supuesto que no se den, no, incluso romper el principio del respeto a la vida es mucho más grave que ese dolor. No, pero es que al revés. Espera, me dejas que acabe. Es respetar la vida. Es que yo te he escuchado bien
y te he entendido bien el supuesto. Interrupciones lógicas ha habido. Sí. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Si en ese supuesto rompemos el principio del respeto a la vida, no lo recuperamos ya. Y eso socialmente tiene una factura que las sociedades más desarrolladas no están dispuestas a asumir el riesgo. Esa es la razón por la que en Alemania en 2014 y en Italia en 2011, ni siquiera en esos supuestos extremos, es decir, extrémese el cuidado, extrémense los cuidados paliativos, pero no matemos. En Inglaterra incluso eso se convirtió en una asociación de cuídalos, no los mates, porque hay un salto cualitativo que no se debe dar desde el punto de vista antropológico. Y entonces, por muy extraño, por muy extremo que sea el caso, si tú lo das, no lo controlas después. No lo controlas. Yo no entiendo el miedo por el que podrá venir, pero es bastante injusto teniendo en cuenta una ley muy concreta que está aquí. Yo, además, el respeto a la vida, precisamente... concretando ya en la ley de 3 de mayo. Teniendo muchos puntos de acuerdo, yo creo que hay igual el matiz que nos separa es precisamente que es entender qué es el respeto a la vida. Entonces, hay determinadas vidas... que no son dignas. No. La vida puede ser absolutamente... toda vida es digna, pero cuando uno siente para sí toda mismo... persona es cuando digna. uno siente, es por que las supuesto, vidas no son... Claro, pero es que esa es la clave. Calidad, Cuando una persona no. siente para sí mismo, cuando lo siente de verdad que ha perdido su dignidad o que no es capaz que de... no pierde la dignidad una persona. Es que está siempre metido en el mismo concepto. Es que ese es el matiz. Pero es erróneo. Una cosa es que yo no le vea que ha perdido la dignidad, pero otra cosa es que él sienta que no es la persona que era. Ni que podrá ser, ni que quiere ser. Por lo tanto, no se siente con la fortaleza vital como para representarse ante la sociedad ni ante sí mismo. Eso le quita la dignidad a él, no la suya frente a mí. Yo le puedo respetar, es más, si le veo sufrir y veo que el dolor le ayuda, le puedo, la máxima dignidad, pero si él ha perdido su dignidad por sí mismo y considera que su vida es lo que le está matando, es decir, su vida, el continuar con su vida es lo que no le está respetando la vida, y ese es el matiz que yo quería decir, cuando se llega al punto en el que la vida no se respeta a sí misma, hay que ayudarle. ¿Se le puede ayudar de 1000 maneras? Sí. ¿Se gastan todos los paliativos? Sí. Si a pesar de todo eso, incluso de los rezos, de la religión de cada uno, si a pesar de todo eso llega una persona en el momento en el que dice, ya, dejadme en paz, pues ahí, desde luego, yo quiero que el Estado le pueda ayudar. Le mate. Le ayude a morir. ¿Cómo que ayudar a morir? Ayudar a morir es lo que hemos hecho con nuestros seres queridos. Estás diciendo que el Estado le mate. Vamos a hablar con propiedad. No, exactamente. Si quieres decir que lo mate, si quieres utilizamos termine con su vida, pero me parece que terminar con una vida es matar. Y estamos... Si crees que la palabra matar genera un cambio argumentativo... No genera, describe. No he dicho, de verdad, intencionalmente. No he querido utilizar la palabra homicidio, que es un término legal, o asesinato, etcétera. Matar. Perfecto. Venga, a ver, más opiniones. Que la palabra matar, o una palabra u otra, genera un cambio argumentativo. Desde luego, por supuesto. Igual que... Pero aún así, vale, matar. Sí, pero vamos, es que las palabras crean marcos mentales. Claro. Hay veces que los marcos mentales luego generan palabras, pero hay veces que las palabras generan marcos mentales, como por ejemplo cuando estamos hablando del aborto, que los colectivos proabortistas hablan de una interrupción, como si luego se pudiera reanudar el aborto. Bueno, pues el éxito, por ejemplo, del separatismo tiene que ver con la reivindicación de un derecho a decidir, no de una independencia. De manera que ojo con las palabras porque generan marcos mentales. Yo creo que estamos en esta situación en base a un contexto social. Vivimos en el siglo XXI, venimos arrastrando toda una serie de ideologías de carácter materialista en el siglo XX. Estamos en unas sociedades, sobre todo en Occidente, y ojo a los ejemplos de países que ha puesto el señor Castilla encima de la mesa, países absolutamente prósperos, muy tecnologizados, con mucho dinero, absolutamente secularizados todos, ellos y Occidente en general. Y yo creo que ese proceso de secularización ayuda mucho a que estemos en este punto. Cuando hablamos de que no tenemos derecho a matar, claro, a un católico o a un señor que crea en Alá, o a un señor que haya leído la Torá, a un señor creyente con una idea trascendente de la vida, va a ser más difícil que lo convenzas de que puedes matar a un señor que a una persona que no cree en nada. Es decir, la ausencia de toda idea trascendente nos ha llevado también hasta aquí. Y además, una serie de ideologías de carácter materialista, marxista, que reivindican la asistencia de toda una serie de derechos
como por ejemplo la voluntad de ser, independientemente de los genitales que tengas, la voluntad de ser hombre o mujer, o hombre y mujer según el momento del día, que se llama el género fluido, la voluntad o no de ser español, oye, es que yo tengo derecho, la voluntad o no de ser madre estando embarazada, la voluntad o no de seguir viviendo, es decir, que nos asisten toda una serie de derechos que el Estado y la sociedad debe atender necesariamente. Este es un error grave que también nos está llevando hasta aquí. Y por último, respecto de esos 4 países a los que se refería el señor Castilla, que además son los 4 países que casi en el orden que los ha citado son los que... Alemania, Italia, ¿no? No, Bélgica... Benelux, Bélgica... Ah, los del Benelux, pensaba los de las leyes antieutanásicas. Vale, vale, los del Benelux. Fíjense ustedes que el señor Castilla no ha hablado ni de Surinam, ni de Afganistán, ni de Guatemala. Estamos hablando de países que generan un efecto arrastre gigantesco por el prestigio que tienen. Y en tanto que un prestigio material y de prosperidad económica, también algunas personas en el resto de Europa entienden que deben tener un prestigio moral, un prestigio de arrastre. Entonces, si los belgas, los prósperos, los holandeses, los luxemburgueses y los suizos han decidido esto, coño, pues igual es que tienen razón. Oiga, y es que no tienen razón. Es que no tienen... Pero ojo con el efecto arrastre. Fíjate que ese ejemplo ha llevado a que los ancianos holandeses de geriátricos se van en un flujo desde hace ya varios años constante a los que pueden económicamente, porque claro, la sanidad es gratuita en Holanda, pero cuando pasan a Alemania tienen que pagarla. Por lo tanto, al final se produce un efecto terrible, y es que terminan siendo eutanasiados los de menos recursos económicos. Aquí hay un tema, Jorge. aquí hay un tema, vamos a ver, en esto con casi todos los temas es importantísimo el lenguaje y el concepto. Claro, como vimos permanentemente en la perversión del lenguaje y en la manipulación absoluta, sobre todo porque ha ganado la batalla o se le ha dejado ganar la batalla a esa izquierda, a ese marxismo cultural que en el lenguaje lo ha ganado completamente, porque nadie le ha dado la batalla, caemos en los errores, pues eso, de confundir muerte digna con dignidad humana y demás. Yo quiero dar la enhorabuena al señor Castilla porque ha estado clarísimo en sus conceptos, en su exposición, y además en distinguir lo que es la dignidad humana, que muy bien se recoge en el artículo 10 de la Constitución, de lo que es la muerte digna. Esas palabras quedan tan bonitas, muerte digna, derecho a decidir, la interrupción, tal. El poder de las palabras. Eso queda fabuloso, pero se entiende, por ejemplo, un argumento como el que ha hecho Alberto Sotillos, porque él, a lo mejor sin saberlo, también es víctima de ese lenguaje. Y él, claro, respetando lo que has dicho, pero esa concepción de que se puede ver con buenos ojos y que, oye, pobrecito, lo está pasando tan mal, pues deja de... fuera, o sea, que no siga sufriendo. Claro, eso ya te lleva a un momento donde realmente cuando una sociedad, el concepto de la dignidad humana, es decir, del respeto a la vida, ya es tan banal que realmente, pues oye, estamos hablando de la vida como quien habla de otra cosa, o pues mira, pues aquí hemos llegado, pues decide y te vas... ¿Qué es lo peligroso, no? Porque nos podemos poner en supuestos extremos. Pero esos supuestos extremos, como bien apuntaba, son el inicio después de la apertura de ese abanico. Podemos, como siempre, vamos a empezar por un supuesto, por 2, por 3, después se amplían a 10. Y lo que en un principio podía tener alguna razón de ser, por eso, por evitar el sufrimiento, al final se convierte en un abanico abierto donde la vida no vale nada. Y es muy grave en una sociedad como la nuestra, que además habíamos llegado a un punto, o creo que aún estamos en ese punto, donde la vida ha tenido un valor especial, donde ciertas concepciones culturales que acaban con la cultura de la vida y la sustituyen por una cultura de la muerte, donde abiertamente se habla de que hay personas... Pues que, oye, pues, ¿qué pasa? Pues le decimos a este señor que nos ayude a morir porque no queremos seguir. O, oye, no pasa nada por abortar. O se adopta como un método anticonceptivo más. O, claro, banalizamos algo tan importante como la vida, que tendría que ser el centro de todo, porque es que sin vida no hay nada. Entonces, si somos capaces de, que me parece muy bien, de proteger un huevo de un buitre leonado, porque es algo valiosísimo la vida de ese buitre leonado, me parece asombroso tener esta banalidad y de hablar alegremente de acabar con la vida de uno o ya ni siquiera que llegue a nacer. Entonces, la escala de valores creo que o nos estamos pasando por un lado o por el otro. Creo que Jorge, es importante centrar la cuestión y sobre todo poner la dignidad humana y el respeto y la protección de la vida en todos
en todas las manifestaciones. Bueno, yo creo que por alusión es telegráfico, Alberto, porque tenemos a nuestro próximo invitado que ya nos espera, por favor. Solamente el argumento ese de que yo puedo pensar lo que pienso porque estoy engañado por algún tipo de vocabulario de mente superior que me controla, es algo que me encanta. Bueno, yo no he dicho eso, pero si te parece bien. Sí, has dicho que caigo en el engaño. Pero fíjate, es que estamos en lo mismo. Tú consideras que porque yo vea bien algunos preceptos y algunas situaciones concretas, consideras que no tengo un respeto a la vida, y es que es todo lo contrario. No, he dicho que puedo comprender, que tú hayas llegado a esa conclusión, visto hacia dónde va esta hemos perdido sociedad. el respeto a la vida, es todo lo contrario. O sea, porque algunos concebimos la vida y la tenemos tanto respeto que la queremos cuidar de la mejor manera posible, pero hay que asumir que la vida es vida y muerte, o sea, que no se puede no morir, y además, si quieres morir, tienes que nacer. Es decir, que la muerte es parte inherente de nuestro proceso en el que vamos a estar. Y como tenemos tanto respeto, por lo menos yo se lo tengo a la vida como tiene que ser, cuando una persona se descubre que su vida ya no es suya, que no es capaz de vivirla en la plenitud, ni siquiera en la mínima plenitud posible, y que él libremente decide en la situación total, que se respeta, y déjame que termino. No, pero vas al supuesto extremo. Eso te abre un abanico donde al final un señor depresivo le podrás decir a otro que acabe contigo. Y respetarse a sí mismo, es decir, yo soy consciente de mi situación. Que ahora, que si lo queremos traspasar a que eso abre la veda para que los socialistas vamos a ir matando viejas por ahí, eso es otro debate en el que creo que estamos de acuerdo que es tenebroso. Pero sin llegar a lo de ir matando gente porque nos parezca bien, hay ese caso concreto que es el que se estudia aquí. Yo creo que deberíais, como tú has dicho, eso que nos podría parecer sensato luego deriva en, pues me quedo en eso, que has dicho, en eso que nos podría parecer sensato. Pero es que deriva. ¿Qué es esta ley? Eso que nos podría parecer sensato. Es que siempre si llegamos a lo de matar viejas aleatoriamente, yo creo que está claro. Oye, perdona, me acuerdo de unas declaraciones de Podemos donde decía que, oye, a cierta edad mejor que no voten, fuera todos los abuelos. Oye, pero es que, pero vamos a ir, pero no nos damos cuenta que hoy nos puede parecer algo surrealista, como nos podía parecer algo surrealista que unos señores en Cataluña dijeran que tenía derecho a decidir hace 30 años. Pues ya es el debate diario y hay 2 millones que lo siguen. Es que si abrimos estos debates y banalizamos conceptos tan fundamentales como nada más y nada menos como la vida, nos lleva a eso. Solo una frase, si aceptas el derecho a matar, después discutirás las condiciones en las que se puede matar a alguien. Y lo que está intentando imponerse es el derecho a matar a alguien. Hay condiciones una vez aceptas que un tercero puede matar a una persona, entonces lo que se pasará a discutir será las condiciones en las que se matan. No, lo que está ya son las condiciones. Y sobre esas condiciones ahora mismo se mata una vida que ya no pertenece o que no quiere ser vivida por esa persona. No estamos discutiendo el derecho de alguien a morir. Estamos discutiendo el derecho de un tercero a matar. Si tú aceptas que alguien puede matar, luego hay unas condiciones. Mañana... Es que no es al revés. No, si aceptas el derecho a matar... Que no es derecho a matar. No, es derecho a matar. No estamos hablando del suicidio. Estamos hablando tenga derecho a de matar a alguien. Es que tus condiciones pueden permitir. Es un debate. Derecho a matar, luego ya discutimos. Es un debate complejo, pero es que bueno. Y encima, claro, la descripción de vida que hacía Alberto, claro, Alberto, tú estás definiendo una vida sana. En cuanto viene un problema ya consideras que no es una vida normal o una vida digna, con lo cual... Y luego, claro, el punto está... Hombre, no, claro, es verdad. Y luego, ¿desde cuándo? ¿Desde que eres mayor de edad? Si a los 19 años tienes un accidente, también a esa edad... bien la eutanasia, es decir, que claro, eso que dice Alberto, cuando ya se abre este derecho, ya los matices son importantes. Venga, concluimos con la última reflexión de José Javier. Ha resuelto todo. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que lo que se regula de entrada no es el derecho a matar, sino el derecho a morir, evidentemente. Por eso he hablado de si uno tiene derecho a disponer de su vida y del derecho a la vida y el derecho a la libertad. Ahora bien, lo cierto es que lo que regula cualquier ley de eutanasia, la holandesa, el proyecto español, son situaciones en las que ese derecho a morir y a ser matado debe ser ejercitado por un profesional que no es que ejerza un derecho porque él no toma la iniciativa, la debe tomar el eutanasiado, pero no significa que no tenga protagonismo y además creciente el profesional. Y lo que ocurre con ese protagonismo, y eso son cifras, es que crece cada año que se aplica. La eutanasia sí crece. No, pero no es razonable eso. Porque los cuidados paliativos se supone que van mejorando también la capacidad de evitar el sufrimiento. Usted y sin embargo, con la misma... hasta donde llegan. Espera un momentito. Con la misma normativa
del 2001 al 2011 van creciendo los supuestos. Y cuando además los supuestos de eutanasia cada año, y cuando aumenta la interpretación, entonces se multiplican más. ¿Eso qué quiere decir? Significa que hay un punto envenenado en el de partida. Y ese punto envenenado no se justifica con ese dolor que tú ves en un caso extremo, porque ese caso extremo tiene también un tratamiento extremo en paliativos. Yo creo que es un tema interesante. Don José Javier, efectivamente, muchísimas gracias por haber estado una noche más en El Gato. Le emplazamos a dentro de 2 semanas y ya veremos qué tema de actualidad, porque de los que usted domina y es experto en la materia, desde luego va a seguir dando mucho de qué hablar, porque ahora ya les digo que se inicia todos los trámites parlamentarios. En cuanto vayamos conociendo más sobre los puntos de la ley, matices, enmiendas, si quiere, le parece, le volvemos a llamar y volvemos a debatirlo. Muy bien. Gracias y buenas noches. Bueno, y un asunto más, porque les comentaba en la previa del programa, porque en el arranque del curso escolar de hace un par de años, en 2016, el Colegio Juan Pablo II de la localidad madrileña de Alcorcón envió una carta firmada por su director a todos los padres del colegio. Era la bienvenida, digamos, a los padres a un nuevo curso. Una carta que no supuso ningún revuelo ni queja por parte de ningún progenitor, como se dice ahora, pero que alguien filtró, digamos, a la prensa, a los medios de comunicación, y los lobbies LGTBI decidieron denunciar ante la Comunidad de Madrid esa carta a ese colegio, a ese director. El lobby, con la ayuda de toda la prensa, digamos, de izquierdas y progresista, ¿no? El Gobierno de Madrid, que presidía la popular Cristina Cifuentes, decidió multar con 1.000 euros al director del colegio por esa misiva que había escrito el director. La Comunidad de Madrid se amparaba, digamos, en la ley LGTBI que había aprobado meses antes en la comunidad, en el Parlamento Regional, que, digamos, prevé este tipo de multas. Y dirán ustedes, ¿qué decía esa carta? ¿Qué escandalizó al colectivo LGTBI? ¿Por qué multaron al director? Pues la carta empezaba, y lo ven ahí, condenando los recientes atentados islamistas de aquel verano en Niza y también en París. Y acto seguido también comentaba y condenaba la ley totalitaria sobre la ideología de género que había aprobado el gobierno del PP con unanimidad en la Cámara Regional madrileña. En la misiva a los padres, el director del centro reflexionaba, parafraseando a Juan Pablo II, sobre el Islam y la ideología de género como, decía, maquinaciones condenadas a la disolución y el fracaso. La izquierda, los lobbies, salieron en tromba pidiendo a la Consejería de Educación y de Asuntos Sociales que multara al colegio por homofobia, por criticar la ideología de género y por, atención a la falsedad, comparar la ideología de género con el terrorismo yihadista, cuando en la carta eso en ningún momento se puede ni siquiera deducir. En resumen, y concluyo, hoy la justicia, porque el colegio recurrió esa multa, ha tumbado esa sanción a este centro, ya que dice que vulnera numerosos derechos fundamentales, es decir, que de alguna manera la libertad hoy ha ganado. Vamos a hablar con el director, con el presidente de la fundación que dirige el colegio, la Educatio Servanda, se llama Juan Carlos Corbera. Señor Corbera, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, ¿cómo valoran la sentencia? Entiendo que satisfacción absoluta después de estos 2 años de periplo, ¿no?, judicial. Sí, efectivamente, estamos muy contentos porque pensamos que, más allá del aspecto concreto que afecta al director de uno de nuestros colegios, creemos que todos ganamos, que es un triunfo de la libertad en general para todos. ¿Por qué decidieron recurrir la multa de 1.000 euros que el gobierno de Cifuentes les impuso en vez de, por ejemplo, pagarla? No era un importe muy elevado, digamos, en comparación a los 45.000 euros que les podían haber impuesto. ¿Por qué decidieron recurrir y no pagar la multa? Bueno, en primer lugar es una sanción al director del colegio, a una persona física. Entonces, esta persona estaba dispuesta a hacer este recurso porque consideraba que era injusta la propia sanción. La institución que soporta y que es titular de este colegio estaba de acuerdo con él y decidimos desde la propia institución hacernos cargo también de las costas judiciales, que es un proceso costoso, largo, para que la persona física pudiera hacer este recurso. Entonces, digamos que es una resolución de una persona, del director del colegio, amparada y protegida y respaldada por la institución, por la Fundación Educatio Servanda, porque nos parecía, al igual que a él, que la sanción iba muy lejos con respecto a una serie de atentados, ¿no?, contra libertades que son muy básicas en nuestro ordenamiento jurídico, no solamente nacional, sino también internacional, y por eso decidimos que era interesante recurrirla, mucho más atendiendo en este caso al fuero que al huevo,
porque efectivamente la sanción pues podría haber sido mucho mayor económicamente. Bueno, ustedes han ganado esta batalla judicial contra, digamos, lo políticamente correcto, contra la ideología de género, contra una ley liberticida, pero la norma, la ley, sigue ahí. Las multas van a seguir, a no ser que la gente, digamos, se amedrante y decida no recurrir. ¿Van a cambiar su ideología, la ideología de sus colegios, pese a esta victoria, para no tener más multas y tener la fiesta en paz? Porque está claro que el ideario de sus colegios es el que es y puede volver a chocar en algún momento dado contra esta ley y les pueden volver a caer sanciones. Bueno, evidentemente nosotros no vamos a cambiar nuestro ideario porque haya aparecido esta ley o cualquier otro que aparezca, ¿no? La cuestión del ideario de cualquier centro educativo es mucho más nuclear y no está al albur de que aparezcan determinadas normativas que puedan chocar contra este propio ideario, como por ejemplo con esta ley ocurre y con algunas otras, ¿no? Por supuesto no cambiaremos el ideario del centro y lo que hemos dicho desde el principio, desde que salió esta polémica, ¿no? Artificial y muy, en cierto modo muy inflada por determinados medios de comunicación, es que respetamos siempre el derecho a todas las personas, con independencia de su credo, de su religión, de su raza, de su ideología o de su orientación sexual. Como acabáis de decir en el debate anterior, la persona es digna en sí mismo por el hecho de ser. Y desde esta dignidad se le reconocen, y precisamente por ella, una serie de derechos fundamentales y libertades que no pueden ser conculcadas por ninguna legislación. Y esto es lo que, a nuestro juicio, avalado después, como se ve por la sentencia, se conculcaba en la propia sanción al director. Hay algunos artículos y algunos postulados de estas legislaciones de género que colisionan frontalmente con derechos fundamentales que están protegidos en normas y en constituciones y en legislación internacional que son de orden superior. Ha quedado clarísimo. Juan Carlos Corbera, muchísimas gracias por haber atendido a esta llamada del gato y enhorabuena a usted y al director. Transmítale desde aquí nuestra, en fin, felicitación y alegría por, en fin, que le hayan exonerado de ese pago, de esa multa y esta victoria ante esta ley que desde luego vulnera muchísimas libertades. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, enseguida, antes de dar paso a la mesa para ver qué opinan, hay un asunto más del que me gustaría hablar y para ello nos vamos a ir hasta Murcia, en un pueblo murciano, después de la publicidad. ¿Por qué? Porque hoy han celebrado el Día Internacional del Hombre y lo ha convocado una alcaldesa. Quería dar protagonismo, pues en fin, a los varones de todas las familias que hay en esa localidad. Y la que le ha caído a esta señora, a esta alcaldesa, por parte de los colectivos, en este caso feministas, por parte de partidos de la izquierda, diciendo que van contra la igualdad, que son machistas. Hablamos con ella en esta interesante entrevista. Después de la publicidad, evidentemente hablaremos de los presupuestos y del resto de la actualidad política. Pero antes, Bea Fajardo, cuéntanos cómo se puede ahorrar en gas, en luz, en electricidad. Adelante. Buenas noches, ¿tienes una empresa? El siguiente consejo te interesa. Recuerda apagar los ordenadores en lugar de dejarlos en reposo porque puedes ahorrar hasta un 11% de energía por cada uno de ellos. Continúa ahorrando en tu consumo energético cambiándote a Aldro Energía, la compañía que te da las soluciones globales que más se adaptan a tu negocio. Llama ya al 91 193 1600. Además, el Grupo Intereconomía y Aldro Energía te ofrece descuentos especiales en tus tarifas de luz y de gas. Y si quieres, también tenemos grandes descuentos para las facturas de tu hogar. Descubre las mejores soluciones de eficiencia para tu empresa llamando al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía para seguir creciendo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Bueno, aquí seguimos. Como saben ustedes, me gustaría irnos, no sé si tenemos conexión ya con la alcaldesa de Archena, una localidad de Murcia, porque ahí se ha presentado estos días lo que va a ser la celebración del Día Internacional del Hombre. Bueno, en fin, creo que se suele celebrar, no es una efeméride reconocida por las Naciones Unidas, pero se celebra el día 19 de noviembre. Lo han presentado en esta localidad, bueno, bajo ese lema, el rey de tu casa, y pretenden que sea un acto festivo, con una cata de vinos, donde todos los varones de todas las familias, ya sean niños, adolescentes, pues puedan sentirse importantes durante ese día. Lo ha presentado, insisto, gobierna el PP, una alcaldesa, y le han tildado y acusado de todo. Mientras tenemos esa conexión, ¿está ya? Bueno, vamos a... ¿Qué os ha parecido, Jorge, al respecto de esta sentencia que exonera
al pago de esa multa por la ley LGTBI en este colegio de Madrid. Es una sentencia muy importante y además hay que reconocer la labor admirable de llevar el procedimiento judicial a cabo, porque al final les ha costado 10 veces más de lo que costaba la sanción, todo el procedimiento judicial. Pero es importante porque demuestra al nivel de totalitarismo que llegan las leyes LGTBI, que otra vez volvemos a la perversión del lenguaje, se anuncian como leyes contra la discriminación y por supuesto nadie está a favor de la discriminación sexual de ningún tipo. De hecho es que eso ya está contemplado en la ley, no hacía falta ninguna, de hecho hasta lo recoge la Constitución en su artículo 14. O sea, eso han ido un paso más allá y el totalitarismo llega hasta los niveles de entrar a valorar, sancionar la carta del director de un colegio, y esto hay que recordar que es muy importante, de ideario católico, que envía a los padres y a las familias, que todos los padres, ninguno dice absolutamente nada, la institución no dice absolutamente nada. Y digo que es importante tener en cuenta el ideario del centro porque la LOCSE, LOE, la parte que no ha derogado la LOMCE, es decir, todas las leyes que son exactamente iguales, abogan por la autonomía de los centros. La mayoría de los centros públicos, además, ponen el grito en el cielo cuando alguien intenta poner el grito en el cielo porque algún director de un centro público diga algo o haga algo que se pueda entender como que va en contra de esa autonomía de los centros. Pero, en cambio, aquí han acudido rápidos y veloces a sancionar a este señor. Y hay que recordar que la Consejería de Educación antes no vio absolutamente nada. La propia Fiscalía tampoco dijo que había ningún tipo de delito, que era un tema de libertad de expresión. Aún y todo, el Partido Popular, de la mano de Cifuentes, sancionó a este señor con 1.000 euros y después ha demostrado, pues lo que ya dijo la Fiscalía en un primer momento, que era un tema de libertad de expresión, con lo cual es muy importante y es para tener en cuenta esa sentencia que demuestra, y además esto se va a reproducir en otras comunidades autónomas, demuestra totalitarismo y es para tener en cuenta de que hay que seguir adelante y denunciar estos temas. Bueno, venga, vámonos hasta Archena, esta localidad murciana. Tenemos conexión con su alcaldesa, se llama Raquel Fernández. Señora Fernández, buenas noches. Buenas noches, Patricia. Patricia, disculpe, me han apuntado aquí qué día tenemos hoy, desde luego. Raquel, perdóneme. Bueno, explíquenos exactamente en qué consiste este Día Internacional del Hombre que han celebrado hoy, que van a celebrar en los próximos días en su ayuntamiento. Bueno, se va a celebrar en el municipio un evento organizado por una empresa privada del municipio y organizada desde la mejor de las intenciones, cuyo título es El Rey de tu Casa, y está enmarcado dentro del Día del Hombre. Y bueno, la intención es participar de una jornada de convivencia familiar donde todos y todas vamos a tener cabida, con actividades, como muy bien decíais, para los más pequeños, como son hinchables y actividades infantiles, y donde vamos a dar a conocer la mejor gastronomía que tiene Archena y todo su entorno, así como una gran cata de vinos para dar a conocer pues los mejores vinos que tiene la región a través de varias bodegas de la región de Murcia. Por lo tanto, un evento organizado para todos y para todas, desde la mejor de las intenciones, insisto, y donde todos vamos a tener cabida. Bueno, dice esa iniciativa privada, pero es un día que únicamente celebran en el municipio, ¿no? Lo digo porque no está reconocido por ningún organismo a nivel internacional. Entonces, el ambiente festivo, pero ¿por qué llamarlo así? Lo digo que a mí no me parece mal, me parece bien, pero ahora hablaremos de las críticas que le ha llovido a usted y a su consistorio, pero ¿por qué han decidido hacerlo? Bueno, os decía que es un evento privado organizado por una empresa del municipio que trajo un proyecto que se titulaba El Rey de tu Casa. Lo vimos simpático, lo vimos un evento que podía dar un impulso económico, porque eso es lo que pretendemos hacer, un impulso económico al municipio, ya que a fecha de hoy prácticamente tenemos una ocupación del 90% en Archena, hotelera. Archena cuenta prácticamente con 800 plazas hoteleras y eso va a ser un revulsivo más. Este es un acto más de los que estamos programando todos los fines de semana como captación económica y sobre todo como generación de riqueza del municipio. Bueno, desde algunos partidos políticos les critican afirmando que su obligación es fomentar la igualdad y que con este acto están fomentando el machismo y la desigualdad. ¿Por qué dicen que fomenta el machismo, alcaldesa? Bueno, pues realmente no lo entiendo porque soy mujer, ¿no? Entonces, bueno, no entiendo a qué viene porque es una incoherencia total que una mujer presente un acto que fuese machista, ¿no? Pero es más, es que en nuestras políticas para nada entendemos ni el machismo ni de esa manera ni de ninguna otra manera. Las críticas vienen de la izquierda archenera más sectaria, más manipuladora y más radical, que es PSOE en Archena y es Ganar Archena.
dos formaciones políticas en el municipio que jamás han tenido una candidata a alcaldesa. ¿Eso es machismo o no es machismo? El Partido Popular ha sido el único partido en Archena que ha apostado por una mujer, lo hizo por mí hace 7 años y he sido la primera alcaldesa, por lo tanto, menos dar lecciones y más apostar por la igualdad, apostando por la mujer como el Partido Popular ha hecho y como esta izquierda sectaria en nuestro pueblo nunca ha realizado. Entendemos desde el Partido Popular de Archena y yo personalmente entiendo la igualdad desde el respeto a hombres y a mujeres, no desde el enfrentamiento como quieren hacer estos dos partidos políticos, ¿no? Yo me he sorprendido estos días de escuchar manifestaciones verdaderamente aberrantes hasta el punto de llamar a los hombres terroristas, ¿no? Pues yo tengo que decir que considero al hombre en mi vida, a través de mi padre, de mis hermanos, de mi marido e incluso de mi hijo, un pilar esencial. Por lo tanto, unos los consideran terroristas, unos los consideran machismo y yo y mi formación política los consideramos esenciales junto a la mujer para hacer grande este gran municipio que es Archena. No lo entiendo de otra manera. Bueno, ya por último, alcaldesa, quiero que escuche a una periodista de otro medio de comunicación. No solemos poner aquí declaraciones de otros periodistas en otros medios, pero es que me ha llamado tanto la atención porque estaban comentando esta festividad que han organizado en su ayuntamiento y ha hecho la siguiente equiparación. Y quiero que usted nos lo valore. Vamos a escucharlo. Le voy a decir así en corto. A mí el Día del Hombre me parecería fabuloso si fuera el Día del Hombre feminista, dado que tenemos un problema. Hay que ponerle los apellidos que tú quieras. No es por poner... No, claro, es que cuando tenemos 1000 mujeres muertas, más que por terrorismo en este país, pues claro, el Día del Hombre es como el Día del Terrorista. Es feo, es feo. El Día del Hombre, alcaldesa, es como el Día del Terrorista. Yo creo que ya de verdad esta gente, no sé, ¿no cree que se ha perdido el norte? Se ha perdido el norte totalmente, ¿no? Es lamentable que una mujer haga ese tipo de manifestaciones. Yo vuelvo a insistir que tenemos que luchar juntos por la igualdad y eso no se hace desde el enfrentamiento como está haciendo la izquierda en Archena y en este país, sino desde el trabajar conjuntamente y al final desde el respeto a hombres y a mujeres, a todos por igual. Yo voy a terminar invitando de verdad, porque es una jornada de fiesta la que vamos a organizar, de familias, con actividades para todos y sobre todo para promocionar las grandes bondades que tiene este gran pueblo que es Archena y esta gran región de Murcia. Por lo tanto, invitaros ese 17 de noviembre a participar junto a nosotros de un día festivo para la familia. Intentaremos estar. Patricia Fernández, alcaldesa de Archena, muchísimas gracias por haber atendido al Gatalagua. Buenas noches y enhorabuena por esta festividad, que también lo merecen. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, ¿alguna reflexión de estos ataques? Es una variante del Día del Padre, ¿no? Digo yo, vamos a ver, el Día del Hombre, el Día del Padre. Sí, no se puede ser hombre sin ser padre. Claro, y luego otra cosa que es importante más, vaya pelotazo publicitario que ha conseguido la señora. Es decir, eso era Antena 3, no, Telecinco, si me lo recuerdo, con lo cual eso sí. Todo el mundo se ha enterado. O sea, ¿tú sabes lo que cuesta eso en términos de marketing y de publicidad? Sí. Un pastizal. Sí, pero más allá de eso, decir que es como el Día del Terrorista, a ver, eso, Carlos, es que lo malo es que hay mucha gente que probablemente lo piense y es que ya hemos llegado a un extremo donde yo no sé, este tipo de ideologías que ya no te permite siquiera discrepar, pero es que... Pero ahí la culpa es de... Momento, a ver, que pedía la palabra Asís, Rafa, y luego Jorge, como ha tomado la palabra antes, el último. Venga. Aparte de la colaboración acrítica del Partido Popular, en fin, de Cifuentes y de todos los socialdemócratas con esa ideología de género, el padrón que observamos en todo es esa segmentación, es decir, el dividir la sociedad en grupos que puedan luchar por derechos separados, de forma separada. Hay una reflexión, lo hago de forma muy corta, pero que nunca se hace. La igualdad ante la ley es una consecuencia natural, filosófica e histórica del cristianismo. Es decir, por primera vez hay una religión que dice que todos somos iguales ante Dios y eso lleva a la igualdad. De hecho, los que se convierten en el siglo IV, a principios del siglo IV, en Roma no son los hombres, son las mujeres y los esclavos fundamentalmente. Claro. Y Constantino no se bautizó hasta muy poco antes de morir. Quien era cristiana, por supuesto, era su madre y su mujer. Quiero decir, esto es así, ¿por qué? Porque era un síntoma de liberación. Por eso, cuando la historia, la política, la filosofía va permitiendo la liberación, digamos, no solo de los esclavos, sino también de la mujer y de personas, digamos, sometidas, eso se va adecuando a una verdad fundamental y filosófica, que es la igualdad de todos ante Dios, y eso deriva en lo que es Por eso hoy en día, en sociedades avanzadas, en las que son
La igualdad de la mujer se da en esas sociedades de raíz filosófica cristiana y, sin embargo, hay otras sociedades avanzadas de otro tipo de raíces en las que no existe esa igualdad. Eso es importante decirlo, porque al final lo que estamos hablando es que el socialismo, y me es igual si el socialismo de izquierdas o el socialismo de derechas en el que se ha instalado el Partido Popular tanto tiempo, lo que está es atacando salvajemente, en primer lugar, la libertad de expresión. Es que llevamos 100 días o 120 días y ya nos han amenazado con recortar completamente la libertad de expresión. Con gobiernos como el del Partido Popular de Cristina Cifuentes, la libertad de expresión, desde luego, estaba más seriamente amenazada. 90% de ocupación hotelera en el pueblo. Pues mira, además. Venga, a ver, Alberto, Rafa y Jorge. De todas formas, Archena en general tiene motivos para tener una ocupación hotelera alta, pero es cierto que hay que darle la enhorabuena por la promoción, desde luego, a Patricia por este. Pero yo creo que hay algo que es clave, porque si lo planteamos un término de bondad, celebrar el hombre, la familia, castillos hinchables, pues evidentemente yo creo que nadie va a poder decir, hombre, qué mal está. Pero si atendemos algunos matices importantes, por ejemplo, es el nombre, ¿eh? No me quiero volver loco, pero sí que quiero... El hecho de que sea el rey de tu casa, que suena también muy bonito, pero si lo analizamos, como hablábamos antes del peso de las palabras, pues el rey de tu casa impone un orden, es decir, un mandato, manda el rey. Entonces, el rey de tu casa significa... ¿La reina? Bueno. No, pero si eres republicano. ¿La reina? Desde la presidencia. Lo dices desde el punto de vista republicano. Claro, no. No. Entonces en este caso ni siquiera necesito sacar mi republicanismo a... O sea, el presidente de la República de tu casa. Yo creo... no ha habido reinas, como todo el mundo sabe. Sí, pero ya sabes que son consortes, no tienen título de reina. ¿Sí? Ah, bueno, digo las de ahora, sí, evidentemente. Joder, no ha habido reinas en España, digo ahora. No ha habido reinas que en España que mandaban lo mismo o más. Respira, sí, digo las actuales. Postconstitucionales actuales, son reinas consortes. En España no ha habido reinas. Relax. Oye, la próxima va a ser reina bueno, sí, es así, a todos los efectos. Reina. Ah, vale, bien. Bueno, intentemos que entonces no llegue... va a ser un insulto decirle reina. Que la República llegue antes. Pero, yo digo por las connotaciones, como se importan tanto las palabras, he dicho, lo primero, no quiero volverme loco porque es algo que me parece absolutamente relajado, pero sí que creo que existe ese término que lleva una confusión que igual debería ser utilizado otro, porque si de verdad es una celebración de la familia, pues hay que hacer igual más hincapié en el hecho de las familias y las colchonetas hinchables. ¿Quiénes somos nosotros para pero hablar del rey de la casa impone que hay un mandato, es decir, que es el rey, o sea, que está el rey y luego el resto de la familia. A ver, que es que en un mundo normal no tienes hijos. Se nota que no tienes hijos. Ya, bueno, sí, efectivamente. Pero es que no entiendes el lenguaje familiar. En casa manda mi mujer y juá. Ya te he dicho que lo entiendo. Se nota que no los tienes. Ya he dicho que lo entiendo. Tengo 2 hijos, o sea, que te puedo asegurar pues que sé el orden de mi casa. Bien, de acuerdo. Donde manda las compañías eléctricas, por cierto, ni siquiera ninguno de los dos. Y las compañías energéticas y las hipotecarias. Pero una vez dicho eso, ¿quién manda en mi casa? Yo digo de la frase. Y además hay unos audios, que yo entiendo que Marta Nebot lo interpretaba por esa parte, que se le atribuyen al organizador, que habla del Día del Macho Ibérico. Entonces, toda esa correlación, y lo digo, simplemente la connotación podría haberse tomado otra, porque hablar del rey de la casa, y yo ya lo sé, pero es que el rey de la casa, por cierto, ya que hablas de niños, el rey de la casa suelen ser los pequeños, el rey de la casa es mi hijo. Bien, entonces, una vez... Es que por eso se ha hecho, Alberto, es que tengo que debatir argumentos muy flojitos. No, pero es que Alberto, el rey de la casa se refiere a los menores. Se refiere el rey de la casa porque es el Día Internacional del Hombre, lo celebra el Día Internacional del Hombre y se refiere al hombre. De los menores de la casa, si lo ha dicho la alcaldesa. Pues entonces, muy buena promoción, muy mal elegido el lema porque lleva a confusión. Bueno, venga, del heteropatriarcado no hablas, ¿no? Vale. Venga, Rafa y Jorge. Sí. Castigado. De lo que estamos hablando en realidad... último te he dicho porque habías empezado con lo de la idea del otro aquí, que se me ofende. Venga, Rafa, por favor. De lo que estamos hablando en realidad es de la corrección política. Este asunto es controvertido y es polémico y lo traes aquí a debate, Gonzalo, y a esta mujer la han puesto a caer de un burro porque es un asunto que la sociedad actual, contemporánea, considera que es controvertido. Esto hace 10 años no era controvertido. El Día del Hombre y del Rey de la Casa, pues nadie, como ha hecho Alberto, le buscaría las cosquillas a que el rey establece una jerarquía y posiblemente esté sometiendo a los hijos y a la mujer. Esto no ocurriría, pero de unos años a esta parte esto ha ocurrido. De hecho, esta revolución de la corrección política está llegando a tal extremo que se están empezando a producir respuestas políticas en medio mundo. Donald Trump es una consecuencia de la resistencia a todo este tipo de mordazas de corrección.
Estamos viendo multitud de movimientos que, precisamente porque los partidos políticos tradicionales no están sabiendo abordar y gestionar el problema, saltan y aparecen movimientos de reacción que dicen, hasta aquí hemos llegado, ya está bien. Este tipo de controversias y de correcciones políticas tiene que ver con las minorías sexuales, con las mujeres, con el feminismo, con las minorías raciales. Entonces, es tan pesado, es tan cansino todo esto que yo entiendo que haya gente que ponga pie en pared y diga, bueno, ya está bien de tanta chorrada, un hombre no es un terrorista, por Dios bendito, y decir esto que sea hoy revolucionario es lo que causa que aparezcan movimientos de reacción. Y por otra parte, Marta Nebot, que ha sido esta mujer, que ha sido tan famosa en el día de hoy por comparar a los hombres con los terroristas, siempre que el hombre no sea feminista, ha dicho, porque si el día es del hombre feminista, entonces mola. Pero como no le pongamos el feminista, si el hombre no es feminista, entonces es terrorista. Ustedes saben que hay una bloguera muy famosa, pero además extraordinariamente influyente, que se llama Barbie Japuta. Debe ser Marta Nebot. Exactamente. Siempre se ha dicho que esta mujer, Marta Nebot, era en realidad la verdadera, el seudónimo de Barbie Japuta. Bueno, pues no, pero bueno. No lo es, porque además yo creo que no lo es, porque yo desde luego le he escuchado alguna conferencia que siempre son anónimas de esta bloguera y tiene acento andaluz. Sí. Bastante pronunciado, y Nebot no, qué bueno. Más allá de eso, el contenido no lo he escuchado, pero me vamos. encajaría en cualquier caso. Pero esta mujer, Marta Nebot, igual no tiene hijos masculinos, bien, igual no tiene hermanos masculinos, bien, pero al menos ha debido tener un padre. Si no lo tiene, lo ha debido tener. ¿Y cómo puede decir estas cosas de los hombres? Venga, concluimos con Jorge. Mira, Alberto, yo tampoco estoy de acuerdo con el Día del Macho Ibérico. Más que nada porque los isleños quedamos al margen. Entonces yo creo que instaurar el Día del Macho Isleño... Una Iberia grande. El Día del Macho Isleño, porque si no nos quedamos fuera. ¿Tú crees que nuestra Iberia no? La Dicho eso, Iberia por es cierto, Iberia. otra curiosidad también de estos días tan nuevos. Yo, sinceramente, no tenía ni idea de que había un Día Internacional del Hombre. He visto que es el 19 de noviembre, que por cierto coincide con otro día curioso, que es el Día Internacional del Retrete. El día 19 de noviembre, para que veáis la curiosidad, ¿no? Supongo que alguien hará una fiesta también de eso. No voy a decir nada más. El tema, y ahora sacándole la seriedad que requiere también, porque esto nos puede parecer una anécdota, una gracia, bueno, así es hacer una fiesta y hay gente pues, que se le va la cabeza. Bien, pero esto está en la misma línea de esa ingeniería social, ya no solo de lo que hablábamos antes de las leyes LGTBI, sino también de las mal llamadas leyes de ley de violencia de género. Y es que cuando una ley como esa, aparte del fracaso absoluto que ha resultado con esa desgracia y ese drama continuado del asesinato de mujeres, que ha resultado un desastre, esas leyes dan a entender, o dicen incluso claramente, que el hombre está predispuesto genéticamente a ser un maltratador. Y entonces, como eres un maltratador en potencia, ya pierdes derechos constitucionales incluso, ¿no? La presunción de inocencia la hemos perdido los hombres, completamente. Tenemos presunción de culpabilidad. Me pueden detener mañana, llevarme al calabozo y después ya demostraré yo que no he sido, ¿no? Bueno, en realidad es por entonces, protección, quiero decir pero bueno. que esos debates, eso que ya se legisla, mujer. al final, eso que ya se legisla, yo estoy completamente de acuerdo que hay que proteger a la mujer, pero esa no es la vía. Esa no es la vía. La vía que se está creando, aprobando estas leyes y hablas de una ingeniería social. No, sí, ingeniería social, como esta señora Marta Nebot que sale diciendo, comparando al hombre con el terrorista, no es una anécdota de esta señora. Si la igualdad de género, el apoyo a las minorías, esto se da mucho más a menudo. Perdona, esto se da mucho más a menudo. Sí, la ingeniería social de decirle a un niño que por ser niño, oye, eso está muy mal. Pues no, eso no. Sí, eso pasa. Al niño que va a decir, oye, pues mira, es que si fueras niña, porque esto lo hemos denunciado nosotros. A otros se les dice que es que si fueras niña, a lo mejor pues, te irían mejor las cosas. Quiero decir, eso sí que toda esa filosofía, perdona, toda esa filosofía. ¿Qué te parece mal la ingeniería social? La de nacer con pecado original es ingeniería brutal. Y además está relatada y literalizada. Bien, yo no hablaba de temas religiosos, hablaba de leyes y de tal. Pero bueno, Bueno, venga, que tengo que hablar de presupuestos. No, venga, concluye, Jorge, no os enganchéis aquí, por favor. Déjame terminar la argumentación, Alberto, que sé que te gusta además. La filosofía que conlleva la aprobación de estas leyes lleva a creer que el hombre es un maltratador en potencia, que es un ser a mirarlo con ojo, es una persona que pierde sus derechos en favor de una ideología basada en ese género. Por eso pasa lo que pasa con esto que podía parecer una anécdota. Y por eso a esta señora seguramente incluso le harán rectificar a lo mejor en algunos de sus postulados. Sí, es probable porque tú puedes celebrar el Día de la Mujer, puedes ser feminista, pero ojo, como celebres el Día del Hombre o digas que, oye, que yo también tengo que decir en esta vida, no.
No puedes decir absolutamente nada. Bueno, ¿Es así? venga, vámonos Quiero que escuchemos otra vez, abrimos bloque catalán porque es muy interesante. Estabilidad de España en el gobierno de la nación, en Madrid, con esos presupuestos de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, que necesita el apoyo de los partidos separatistas. Los partidos separatistas van a lo suyo. Piden gestos a la Fiscalía, ya sea para que retiren los delitos en la acusación de rebelión o rebajen el número de años que piden por este delito, e incluso amenazan, insisto, con no apoyar las cuentas, y eso ¿qué podría implicar? Elecciones anticipadas. ¿Convienen al separatismo ahora unas elecciones anticipadas y que deje de gobernar el PSOE en minoría débil y vuelva, por ejemplo, un PP con Ciudadanos y quién sabe si influido por otras formaciones como Vox o quien sea? ¿Conviene esto o no? Interesante debate. Pero antes de todo, para centrar el tiro, vamos a escuchar al filósofo de cabecera de Joaquim Torra, al historiador de cabecera de Torra y del fugado Carles Puigdemont. Fíjense lo que ha dicho literalmente el exdirector, por cierto, de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, que fue destituido por el 155, el señor Agustí Colominas, sobre el proceso hacia la independencia y sobre el hecho de que haya muertos o no. Vean. Que hi van haver-hi moltes ingenuïtats? Sí, no hi ha cap mena de dubte. Sobretot si intentes fer aquest experiment tan català d'intentar una independència sense un sol mort. Perquè això... Hi ha d'haver morts per aconseguir la independència? De moment, a totes les independències del món hi ha hagut morts. La nostra hem decidit que no en volem. Si decideixes que no en vols, doncs tries més. El procés és molt més llarg. Bueno, yo una reflexión antes de que la analicéis, pero en primer lugar habla de ingenuidades a la hora de plantear este proceso, con lo cual llama ingenuos a quien haya decidido ir por el camino de no muertos. Nos perdona de alguna manera la vida diciendo que se podía haber elegido el camino de los muertos, pero oye, gracias incluso les tenemos que dar porque se haya elegido esta vía. Y luego el asunto de equiparar una con otra, ¿no? Ir hacia la independencia se podía haber elegido con muertos o sin muertos, y las equipara ambas. ¿Qué os parece esta barbaridad? Ojo, no es un don nadie, ¿eh? A mí me recuerda mucho a Santi Vidal, cuando en el 2016, 2017, si mal recuerdo, el tipo empezó a explicar toda la historia de lo que iban a hacer, concretamente el referéndum y demás. Habla con una impunidad y un descaro que dice, bueno, es que no tiene ningún tipo de vergüenza. Y eso es bueno porque sabemos concretamente dónde están. Y ellos se sienten, por supuesto, libres para ponernos en tela de juicio, en jaque. Pero fíjate bien, el tema de los muertos lo hemos hablado muchas veces. Es decir, yo siempre he dicho, esto cambiaría en el momento en que hay un muerto, pero con un muerto esto se acelera, evidentemente. Bien, es que esto no es una revolución al uso. Es que aquí no tenemos a Lenin y a Stalin ni a Trotsky, nada por el estilo. Aquí hay gente que tiene muchas cosas que perder. Y como el otro día decía uno de los ideólogos de cabecera del independentismo, hay mucha gente también que depende de un sueldo. Y el sueldo viene de la Generalitat. Entonces, todo es muy gradual. Todo siempre hay un miedo a perder. Damos 3 pasitos, damos 2 pasitos hacia atrás, pero un miedo a perder justamente la posición que tienen. Porque al fin y al cabo están disfrutando del poder, están disfrutando de la vaca del Estado, de la leche del Estado, evidentemente. Y esa es la historia. Entonces, el salarialismo, y esto es también parte de la provocación, tú tienes que continuamente echar leña al fuego del victimismo y de la situación que tenemos en Cataluña y los malos que somos españoles, etcétera, etcétera. Si no hubiera esto, evidentemente todo se vendría abajo como un soufflé. A ver, Asís, perdona. No, Rafa y Asís, por orden, venga. Sí, yo creo que este discurso que acabamos de escuchar es doblemente miserable. En primer lugar, desde un punto de vista moral, lo que está diciendo es en su contrario, que unos cuantos muertos no nos vendría mal para acelerar la causa, de manera que miserable desde un punto de vista moral, y miserable desde un punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque en el País Vasco el separatismo vasco puso no 1 ni 2, sino 850 muertos encima de la mesa, y ahí tenemos al País Vasco perfectamente español y mejor integrado que nunca en el conjunto de la nación. Los índices de separatistas en el País Vasco han descendido al 20 o al 22%, de manera que intransigente y canalla desde un punto de vista moral, y también hace muestra de una ignorancia histórica absoluta. Pero sobre todo, a mí me gustaría, tratándose, y le voy a dar un consejo gratuito al ministro de Asuntos Exteriores, a Josep Borrell, porque este vídeo además, que es un intelectual catalán, mano derecha del actual presidente de la Generalitat, mano derecha
Del fugado. Del fugado Puigdemont. Es, de alguna manera, la materia gris del separatismo. Además, es el fundador de la Crida, que es el nuevo partido de Carles Puigdemont. Este señor, en una televisión catalana, acaba de poner la posibilidad de muertos encima de la mesa. Señor Josep Borrell, ministro de Exteriores del Reino de España, si usted coge este vídeo, que son 30 segundos, no más, lo subtitula en inglés, en francés, en alemán, en italiano, y se dedica a enviarlo, es un correo electrónico, es gratis, a las diferentes embajadas, a las diferentes cancillerías y a los diferentes medios de comunicación, principalmente anglosajones, tenemos en gran medida ganada la batalla, porque estamos hablando ya de una suerte de IRA, de una suerte de ETA, de una suerte de brigadas rosas, de brigadas rojas. Estamos hablando ya de violencia y de terrorismo. Es tan sencillo como eso. Es un discurso, es un consejo que le doy gratuitamente desde el gato al agua. Gonzalo, ¿qué te parece? Pues me parece muy bien. Encima muy convincente mirando a cámara, Rafa, desde luego. Asís. No, solo que este siniestro personaje le perdona la vida a nuestros compatriotas catalanes que osan resistirse al nacionalismo obligatorio, pero no le perdona todo. O sea, solo le perdona por ahora la vida, pero no le perdona su libertad de formarse en su idioma materno, de expresar determinadas ideas, y le impide, no solo le impide gran parte de las libertades que se pueden ejercer en cualquier otro lugar de España, sino que ha provocado un éxodo, un auténtico éxodo desde hace más de 30 años de gran parte de la población de Cataluña, pues que era sometida a una muerte civil, bien por ser funcionarios de la educación, bien por otros muchos motivos, y yo conozco muchos de ellos, y ha habido cientos de miles. El nacionalismo catalán, por cierto, Rafa, ya sé que lo sabes tú también, ha matado, y ha matado salvajemente, hasta tal punto que en la televisión catalana en la televisión, de la Generalidad se trata como un auténtico héroe a un tipo cuyo mayor mérito ha sido poner en el pecho de un matrimonio dos bombas y hacerlas estallar, destrozando los cuerpos y las vidas de esas personas y de otras. Abultó, efectivamente. Bueno, y los viola, en fin, hubo otro procedimiento, pero vamos a dejarlo por si acaso. Pero lo tremendo de esto es que todo esto, o sea, toda esta violencia, porque es una violencia auténtica, les perdonan la vida, repito, pero no el resto, no la libertad, y muchas muertes, por cierto, se ha provocado por esto. Es una violencia financiada y realizada y ejercida desde el Estado. Es que el problema es que hay un hecho diferencial. El hecho diferencial en Cataluña, no con respecto a otras regiones de España, sino con otras regiones del mundo, no es que haya un sentimiento nacionalista, es que el Estado, es decir, la administración, se utiliza como herramienta coactiva de ingeniería social para lograr conformar una sociedad que opte por la independencia. Eso no se ha hecho en ningún lugar del mundo, ni en Quebec, ni en Escocia, ni en ningún lugar del mundo. A nadie se le ocurriría que una administración regional o autonómica se utilizara como forma coactiva, como toda administración, como forma de cambiar la conformación social y llevar a una independencia. Eso solo ocurre en España. Y mientras los gobiernos de PP y PSOE sigan financiando y permitiendo que eso se haga, bueno, pues es un totalitarismo insoportable. Jorge y Alberto. Yo ya lo dije en el último programa aquí. O le ponemos solución en el tema de Cataluña, o efectivamente habrá muertos. No nos debe tampoco extrañar lo que dice este salvaje, pues no tiene otra palabra, que además trata como un reproche, ¿no? Bueno, esas ambigüedades... Casi se lamenta de que no los haya. Esta vía que es más lenta, hombre, si hubieran muerto esto hubiera sido mucho más rápido. Es que está diciendo unas cosas que yo espero que la Fiscalía actúe mañana denunciando a este señor, porque no, por un delito de odio claro y manifiesto, ¿no? Pues ahí tiene Vox una vía. Sí, efectivamente. El tema está en que estos señores se olvidan, o estamos a punto, se olvidan primero de Terra Lliure, que era un grupo terrorista catalán. Después que estamos a punto, y vemos las imágenes constantemente, casi todos los días, sobre todo en estas últimas manifestaciones, donde la violencia ya está en la calle, donde se rompe la nariz a policías que se manifiestan por la equiparación salarial, donde se acosa a compañeros como Kake Minuesa de este programa, que casi lo mata una turba, eso sí que era una turba, de cientos de personas, donde a Cristina Seguí en Valencia también estuvo a punto de ser agredida. Donde en Baleares tenemos a los CDR iguales que amenazan de muerte, agreden, intentan agredir a aquellos que no somos como estos señores y defendemos las libertades y estamos a favor de la unidad de España. Todo esto se va extendiendo. Es decir, la violencia está ya ahí. Ellos están ya llamando a la violencia. Y esto, si no se para ya, va a acabar mal. Va a acabar mal porque hay que recordar también
que el grupo terrorista Terra Lliure, muchos de sus miembros forman parte de este gobierno, están como asesores, son cargos de confianza, incluso son homenajeados. Y os voy a decir más, no solo es un tema de Cataluña, es un tema también, por ejemplo, de donde vengo yo, de Baleares. En Baleares, donde Terra Lliure puso 2 bombas, gracias a Dios solo hubieron heridos y daños materiales, se detuvo a un señor que se llamaba Masia Manera, en el pueblo de Montuïri, que tenía un auténtico arsenal en su casa y se le condenó por colaboración con banda terrorista. Este señor, que falleció el año pasado, fue homenajeado públicamente por cargos del gobierno balear. El año pasado, gobierno balear presidido por la socialista Francina Armengol. Esto pasa en Mallorca, se homenajea a terroristas, cargos del gobierno. Los mismos que después hacen fotos con Otegi, tanto en Barcelona como en Palma de Mallorca. Quiero decir, estamos en un momento donde la violencia está ahí. O sea, el nacionalismo acaba siempre en violencia. Es la historia de Europa, además. El separatismo es así. Pues, con lo cual, o le ponemos solución o efectivamente al final habrá muertos. Pues mira, Jorge, porque enseguida, Alberto, pero ayer, por la noche casi, en el Congreso de los Diputados se votó y se discutió una enmienda que presentó, creo que era Ciudadanos, con el apoyo del Partido Popular, que tenía 4 puntos, básicamente. Entre otros, votar si se quiere aplicar un 155, digamos, más estricto que el anterior, condenar la violencia de la que ha hablado ahora mismo Jorge Campos con ejemplos concretos, y luego otros como dar un apoyo a los funcionarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado allí. Fíjense el tono del debate contra el PP y Ciudadanos, ya no solo de los separatistas, sino también del Partido Socialista, para que vean el nivel de encrispación y lo lejos que estamos de un acuerdo de los partidos supuestamente constitucionalistas para parar todo lo que acaba de escribir Jorge Campos y que se está viviendo en Cataluña. Vean y enseguida comentamos. En una competición para ver quién es más contundente con el procés catalán, y ambos excitadas y azuzados por un tercer agente emergente en sus caladeros electorales, como lo es Vox. Y tampoco la apoyaremos porque el relato que se hace de la situación es tan desmesurado y tan exagerado el lenguaje que no es creíble. Señores de Vox, perdón, de Ciudadanos, gracias al Ciudadanos Translate, cuando ustedes hablen de acoso en Cataluña, todo el mundo sabrá que se refieren a las brigadas vestidas de Walking Dead con pasamontañas que se dedican con curtes a quitar esteladas y lazos amarillos. Es esta gente. A usted, señora Abascal, perdón, señor Rivera, que le gusta tanto eso de decir cachorros. Lejos de buscar soluciones, lo que pretende nuevamente es avivar el fuego, ensanchar y cronificar el conflicto. Que son ustedes verdaderos pirómanos tratando de incendiar Cataluña. Me recuerdan, de hecho, ustedes a esos bomberos pirómanos de la novela Fahrenheit 451 que quemaban todos los libros para eliminar la libertad y la diversidad. Pero PP y Ciudadanos siguen a su bola, porque su pugna partidaria es más importante, sí, la pugna entre ustedes es más importante que afrontar con responsabilidad un conflicto que definirá el futuro del país. Apelar a la virtud de la prudencia de la derecha española es un brindis al sol. La derecha española se ha instalado en la ola autoritaria que recorre el mundo y por eso les van las cosas como les van. Son ustedes, Ciudadanos y el PP, el único factor aglutinador del independentismo. ¿No se han dado cuenta? Bueno, y seguía. Fíjense lo lejos que estamos de encontrar una solución unánime para hacer frente al desafío separatista. En fin, Sotillos. Bueno, yo me quedo con las palabras que hemos escuchado. También me quedo con una pequeña parte positiva que hay que plantearla, que es que no pocos dirigentes nacionalistas han criticado estas palabras de Coromina. Yo lo planteo porque, bueno, ya en la desesperanza cualquier símbolo es bueno. Pero es verdad que hay una justificación, que es lo que, no sé ya si afortunadamente están. Es decir, ante el planteamiento, oiga, la independencia no llega, que al final es uno de los mayores daños que tienen los independentistas actuales. Y es la pregunta a la que no saben responder y a la que ya no pueden postergar más, porque llevamos no sé cuántos años, ¿no? Entonces, será en 2012, será, y desde años tras años siempre la independencia era ya inminente, y esa inminencia pues lleva prácticamente camino de cumplir siglos en vez de años. Y claro, ante esa pregunta tan difícil de responder, cuando lo normal sería, pues mire, no hemos podido porque no se puede, ni somos lo suficientes para que se pueda, pues tienen que decir algunas barbaridades porque ya no, cuando ya no tienes respuestas capaces de convencer porque las has dado todas, pues te tienes que ir al exceso de decir, oiga, mire,
es que esto va muy difícil porque claro, lo estamos haciendo bien. Entonces, como lo estamos haciendo bien, como no hemos matado a nadie, pero el drama es que efectivamente considera que hay dos vías, es decir, considera que hay dos vías para una independencia. Una cosa es que históricamente se haya producido y otra cosa es que hoy plantees que hay dos opciones y que una de las opciones, con rango de valor, es que puedes matar para conseguir la independencia. Eso es lo que sorprende. Yo entiendo que, supongo que lo hace para justificar la imposibilidad de respuesta, pero claro, determina que pone en un plano de igualdad la opción democrática con la otra que no la han escogido, bueno, pues ¿por qué? Pues eso, porque han considerado que, por algunos motivos que tampoco nos explica, consideran que es mejor la de no matar, pero te dan ganas de preguntar, bueno, pues oiga, explíquennos por qué, porque si usted considera que ambas son válidas y están en el mismo plano, supongo que es porque cree que lo de matar está mal, pero dígamelo nítidamente para que podamos resolverlo. Así que vamos a seguir en eso y si al Parlamento, por cierto, llevamos enmiendas para provocar peleas, pues lo que consigue Ciudadanos y PP es que se provoquen peleas, pero porque esa enmienda jamás va a resolver ni ayudar a la situación de Cataluña. Entonces, como no lo va a hacer, presentarla es provocar lo que hemos provocado. Yo creo que es un error muchas de las respuestas, pero también hay que tener la sensatez de no favorecer que se lleguen a esos debates inertes, por no decir estúpidos, ¿no? Venga, pues más debates. Fíjense porque en este tuit de Pablo Iglesias, lo van a ver en sus pantallas inmediatamente, que a mí me ha dejado preocupado. Hoy ha confirmado que el próximo viernes se va a reunir con Oriol Junqueras en la cárcel donde está cumpliendo la prisión preventiva. Y dice: me confirman que me veré con Oriol Junqueras el viernes. Él y sus compañeros deben estar libres. Y aquí viene lo preocupante. Hay que trabajar duro para desjudicializar el conflicto, defender el diálogo y construir vías democráticas. Y ojo a esta reflexión, creo que eso solo es posible si la mayoría de la moción de censura se mantiene. Es decir, que si sigue Pedro Sánchez, se va a poder desjudicializar el conflicto, defender el diálogo y construir vías democráticas. ¿Qué puede estar queriendo decir, atención, Pablo Iglesias, del que aquí ya hemos tenido un debate en la previa del Gatalagua sobre si es un emisario o no de Pedro Sánchez a la hora de ir ahí? Oiga, señor Junqueras, necesitamos su apoyo para aprobar las cuentas, pero ya saben lo que dice el separatismo. O hay gestos de la Fiscalía para rebajar la petición de años de cárcel o los delitos de los que se acusa a los golpistas, o Esquerra y el PDeCAT no apoyan. Fíjense si no el rifirrafe que han tenido hoy, o que tenían, tanto Pablo Iglesias como el señor Rufián en una radio y en una televisión. Vean. Quiero decir que no quiero polemizar en esto, pero yo creo que no es muy sensato plantear que el Gobierno interfiera sobre la actuación de la Fiscalía en este caso. Nosotros sabemos que ha habido judicialización de la política, sabemos que ha habido enormes presiones políticas sobre los jueces, pero las presiones políticas hay que denunciarlas. Uno no puede pedir más presiones políticas en otra dirección. Todo el mundo sabe, si nos quitamos o si quitamos las trampas encima de la mesa, que el Gobierno tiene muchísimos mecanismos, tiene muchísimas formas de intentar arreglar la situación, repito, de 9 personas que están en la cárcel simplemente pues por el capricho de Llarena y sus jefes políticos. Sospecho que a Junqueras y al resto de presos catalanes no les va a gustar utilizar a los presos como moneda de cambio a nivel político. Yo oí a muchos dirigentes políticos catalanes decir: jamás utilizaremos a los presos como moneda de cambio. Con chantajes, con trampas, la verdad es que Podemos con nosotros va a obtener bastante poco. Que Pablo Iglesias diga que nosotros estamos utilizando a los presos como moneda de cambio, pues me parece bastante tramposo y lo sabe perfectamente. Y yo le digo que no puede utilizar el dinero para que nos olvidemos de nuestros presos políticos. El debate está ahí, atención, porque no, en este momento, preguntado directamente, ha dicho que votarían no, con lo cual las cuentas no le saldrían a Sánchez y a Pablo Iglesias. Carlos, Berbel, piden gestos, presionan a la Fiscalía. ¿Es posible lo que pide el separatismo? A mí me sorprende cuando oigo hablar aquí a los padres de la patria, es el analfabetismo legal que tienen. Es decir, es desconocer cómo funciona la separación de poderes. Es decir, continuamente estamos viendo que están sugiriendo que el Gobierno puede intervenir ante la Fiscalía, decirle, mira, pónmelos en libertad dentro de 2 meses y ya está. Cuando eso, o a los jueces, eso es prácticamente imposible. Aquí ya te lo he dicho más de una vez. El final de todo esto es una vista pública en el Tribunal Supremo, Salón de Plenos, y ahí va a haber un juicio y hasta entonces no lo van a soltar. ¿Por qué? Porque los delitos por los cuales se le acusan son 3. Son rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, aparte de desobediencia. Son más de 20 años. Es decir, pueden estar inclusive en prisión
provisional hasta 4 años, con lo que estamos ahora mismo. Es decir, hay un analfabetismo cuando abres la boca y dices, no, es que... Y lo que ha pasado con la Fiscalía, y esto lo explico, es muy simple. Desde que llegó la Fiscal General de Estado, María José Segarra, yo he estado en varias intervenciones suyas, ha estado repitiendo continuamente que ella va a defender la autonomía de la Fiscalía. Autonomía, entiéndela, por independencia. Y ella no va a recibir ningún tipo de mensaje, ni de orden, ni de nada del gobierno ni de nadie. Y yo me la creo perfectamente. Pero hay una cosa más que es importante. Hay cuatro fiscales, 4, no 1 ni 2, sino 4 fiscales que son los que llevan el caso del proceso en el Tribunal Supremo. Y dos de ellos son Consuelo Madrigal, la exfiscal general del Estado, y el otro Javier Zaragoza, que ha sido fiscal jefe de Audiencia Nacional. Uno de la UPF, la otra es conservadora, pero los dos son muy amigos y tienen las cosas muy claras. Entonces cuando dice, bueno, cuando el otro día sale la fiscal y dicen, a ver, que no le digan a nadie, que no nos presionen ni nada por el estilo. Para mí es evidente que la información que se publica el domingo, que publica EFE y Europa Press el domingo, es una información filtrada desde el Tribunal Supremo. Es más, yo no puedo demostrar, pero yo intuyo que procede de ese núcleo de fiscales que están diciendo claramente, cuidado, no vamos a someternos a ningún tipo de presión y creemos que son rebelión, sedición y malversación, porque los 4 y sobre todo estos 2, que son los líderes del grupo de fiscales dentro del Tribunal Supremo, han dejado muy claro que esa va a ser la acusación. Y yo te juego ahora mismo una cena en el hotel que tú quieras, en el restaurante que tú quieras, a que va a ser eso. Lo que pasa es que sí interesa crear el estado de opinión de que la Fiscalía es un muñeco que maneja el gobierno, cuando no es así. Pero un momento, Carlos, porque te digo que otro de los debates que se está haciendo, y yo lo he escuchado hoy en diversas tertulias, es, oiga, ¿por qué lo están verbalizando y haciendo público? En el supuesto de que se pida, digamos, gestos, de que se pida que se rebajen la petición de años de cárcel o que se rebaje la petición de los delitos, de las acusaciones, oigan, háganlo ustedes en reuniones secretas por debajo de la mesa para no poner un brete a la Fiscalía, porque ahora como la Fiscalía haga algo, la opinión pública se les va a echar encima. Y dicen, siempre ha habido trapicheos con la abogacía del Estado y la Fiscalía. Esto es un argumento que se está diciendo. Yo te digo que no. Yo te digo que la Fiscalía, y yo pongo la mano en el fuego ahora mismo, a que va a mantener las 3 acusaciones. Y cuando dices, ¿qué me vas a rebajar? ¿Me vas a rebajar de rebelión a sedición? ¿Qué vas a rebajarme? ¿De 20 años a 15 años? Si es que al final es que son penas muy graves las que están pidiendo. Por lo tanto, lo que están es continuamente lanzando señales al otro lado, al Tribunal Supremo, a la Fiscalía y a los jueces, para que lo vayan cogiendo y que se vayan metiendo en el run en la cabeza para que ellos actúen en consecuencia. Llarena ya está fuera de juego en estos momentos. Llarena ya no tiene nada que ver en toda esta historia. Tiene que ver si volvieran ahora mismo Puigdemont y compañía. Por cierto, a los separatistas les fastidia muchísimo, ya me han llegado por varios sitios, que escribamos, que pongamos que son prófugos, huidos o fugados. Les fastidia muchísimo. Prefieren exiliados. Habrá que decirlo prefieren más. exiliados. Habrá que decirlo más. Ahora mismo lo tuiteamos. Un segundo. Susana Díaz, un elemento más. Presidenta de la Junta de Andalucía, candidata a la reelección. Fíjense en qué términos hablaba de Pablo Iglesias, socio de gobierno de Pedro Sánchez en estos presupuestos, en vísperas de su reunión con Junqueras. Yo creo que Pablo Iglesias está en una sobreactuación permanente, porque tiene el pecado original. Y cuando uno tiene el pecado original, tiene que sobreactuar para que la gente no se acuerde. Y ha pasado del sorpaso de votar en contra de un presidente socialista a querer aparecer como si fuera un vicepresidente en la sombra. Yo creo que está en una sobreactuación permanente para querer mostrar que ese voto inútil que le dieron los ciudadanos, porque él lo hizo inútil, la política inútil que no transforma y que no mejora la vida de los ciudadanos, pues que ha aprendido. Bueno, en fin, ¿qué os parece todo este debate? Bueno, está claro que Susana Díaz está en campaña. Pero aparte de eso, Carlos, incluso, imagínate que la Fiscalía General rebajara todo y se retirara. Está la acusación de Vox, con lo cual el juicio se va a celebrar de todos modos. O sea, eso... Es que la Fiscalía no lo va a hacer. Bueno, pero imagínate que lo hiciera. Tampoco se libraría. ¿Tú no lo ves inverosímil? Yo ya no te sorprendería. Yo hablando de fiscalías y visto cómo funcionan algunos casos, yo no soy tan valiente como tú, yo no pongo la mano en el fuego. Por eso, pero pongámonos en el caso que lo hiciera, aunque sea difícil. Está la acusación de Vox, con lo cual el juicio se celebraría. O sea, eso hay que agradecerlo, porque a diferencia de otros partidos que se quedan las declaraciones, pues Vox ahí sí que puso toda la carne en el asador. Y
un tema interesante que es el tuit ese de Pablo Iglesias. Sí. Eso lo puede firmar Nicolás Maduro. Y os voy a decir por qué. Lo podemos volver a ver. Cuando habla de es importante que la moción de censura continúe y se prorrogue en el tiempo, estos tíos son capaces de, a través de cualquier vericueto legal, modificación, demás, ir perpetuándose en el poder y año tras año seguir ahí. Es lo que hacen todos estos dictadorzuelos comunistas, como este señor Pablo Iglesias. Y lo que pasa es que Pedro Sánchez, que es un señor sin escrúpulos, será capaz de trocear el país, de arruinarlo, de hacer lo que sea, incluso de sentarse en el trono de Felipe VI si es necesario, como vemos que también lo hace, o es capaz de hacerlo, para continuar en el poder. Y no durará en ningún momento, ya lo ha hecho, de pactar con golpistas, con proetarras, con comunistas como Pablo Iglesias, para hacer lo que sea. Con lo cual, es verdad que la indecisión es importante. Ahora, dicho esto, creo que agotarán cualquier posibilidad para mantenerse en el poder, porque es su exclusivo objetivo de seguir adelante. A mí, Rafa y Alberto. Me parece ese tuit que estamos viendo, me parece de un tipo tan testarudo, tan hispanófobo, sobre todo la palabra de desjudicializar el conflicto. Esto es muy propio del lenguaje separatista. Se nota que ha estado hablando con muchos separatistas, bueno, de hecho va a hablar, se va incluso a la cárcel a hablar con separatistas. Hemos visto incluso imágenes, habéis puesto, Gonzalo, imágenes reunido con Quim Torra, reunido con Artur Mas, se va a reunir incluso en la cárcel, habla de la necesidad de desjudicializar el conflicto. Lo que sigue sin ver este tipo es que si hoy Podemos está donde está, y las encuestas le auguran un mal futuro, una cuarta posición, perdiendo exactamente la mitad. Ahora, espérate que... Perdiendo exactamente la mitad de la representación que tiene el Parlamento. Eso es consecuencia directa de la nefasta gestión que han hecho de la crisis separatista. Es decir, Podemos estar donde está y va a menos, y a cada nueva encuesta electoral va a menos, precisamente por esto, por este tipo de cosas. Les ha podido la hispanofobia, porque imagínense ustedes si cuando el 1 de octubre, el golpe de Estado del año pasado, es Podemos el que se pone a la vanguardia de los partidos políticos, coge la bandera de España, la bandera de la igualdad, la bandera de la solidaridad entre las regiones. Hoy tenemos a Pablo Iglesias seguramente en la Moncloa, pero no ha podido. La hispanofobia ha podido con él. Él no puede con eso. Entonces, además de que su partido está mimetizado con todos los partidos nacionalistas en las diferentes regiones. En Andalucía es un partido andalucista que habla de la nación andaluza de Blas Infante. En el País Vasco y Navarra no quiero ni contaros, son casi pro-batasunos. En Cataluña lo sabéis perfectamente. De manera que este sí que es el pecado original de Pablo Iglesias, que le va a hacer... Han mordido la manzana y le han dado dentelladas por todos sitios. Hoy no queda nada de la manzana. Pablo Iglesias le está consumiendo el problema separatista porque no ha sabido gestionarlo. Alberto. Yo en el mensaje se puede ver lo que decís, pero yo veo que es más hacia el mundo independentista, sobre todo hacia Esquerra Republicana y hacia el PDeCAT. Lo veo literal. O sea, al final los mensajes, la última frase suele ser la que contiene el contenido y les dice, oiga, miren, o salimos adelante o se acaba. Y les va a ir a ustedes mejor. O sea, esa es la paja, que es verdad que es una paja muy dura, que políticamente tiene mucho significado, porque viene a decir, ustedes independentistas les va mejor con este gobierno. Pero eso, quiero decir, eso tampoco es ninguna novedad, eso ya lo sabíamos, pero añade un plus. Y solamente les va a ir bien si me apoyan estos presupuestos. ¿Qué es lo que va a decirle a Junqueras? Oye, ayuda a presionar tú. Junqueras lo ha visto ya, eso. Ya, quiero decir, pero bueno, pero va a la cárcel para significar todo el bla, bla, bla. Claro, pero eso ya es el show político, Pues pero tiene que decir, oye, en serio, ya está bien de tontería, me parece muy bien los presos, todo esto, pero os estoy diciendo telegráficamente, en serio, que nos la jugamos. O sea, que vosotros, nosotros y todos, que si no, pues efectivamente van a elecciones. Pero claro, el freno que tiene delante es muy pequeñito, porque estamos diciendo que los independentistas, sobre todo Esquerra Republicana, y un personaje muy en concreto sale diciendo que no se van a olvidar de sus presos. Quiero decir, tampoco será la primera vez que un independentista dice que va a hacer algo bajo ultimátum y luego ni ultimátum ni lo puede desarrollar, y eso sí ya vendrán las justificaciones de es que es un proceso lento, tengan ustedes que no estamos matando a nadie y como no matamos a nadie esto va muy lento. Entonces creo que está hecho, quiero decir, desde un punto de vista bastante ajeno yo lo veo muy resuelto, porque llegará un momento en el que Esquerra Republicana y los demás tendrán que justificar por qué han apoyado estos presupuestos a pesar de que los presos no estén. O sea, tienen que utilizar ese discurso, pero llegará un momento en el que dirán, los hemos apoyado porque hay un compromiso, algo así, de que será posible y con otros no sería. Ya está, es tan sencillo como eso. Y eso les vale a los independentistas, le vale a Pablo Iglesias, que efectivamente sale diciendo, he gestionado algo
Que vamos, eso lo negocio hasta yo, o sea, se lo cambio ahora. No te preocupes, Pablo, vete de vacaciones, que ya lo gestiono yo desde esta mesa, además. Es exactamente lo mismo. Entonces... Y hay un factor más que es importante, que no podemos olvidar. Y es, según mis informaciones, en las últimas semanas, los abogados de los separatistas están intentando por todos los medios meter chinas en la maquinaria con el fin de retrasar cuanto más posible la celebración del juicio. ¿Y se puede hacer eso? Bueno, lo está intentando. Bueno, lo ha intentado. Desde el Tribunal Supremo van a su trantrán, quiere decir que no lo han... ¿Pero hay fecha prevista de inicio de juicio? A ver, noviembre, diciembre. Noviembre es ya, pasa mañana. No, sí, pero vamos a ver, hay recursos, hay historias y demás. Ellos están intentando por todos los medios alargar el juicio. ¿Por qué? Porque si alargan el juicio y en vez de empezar en noviembre o diciembre, empezamos en enero o en febrero, vamos a durar por lo menos 2 o 3 meses. 2 o 3 meses significa que nos metemos directamente con las elecciones municipales y las autonómicas. ¿Y qué ocurre? Un juicio en televisión y las autonómicas, ya te digo yo que va a ser la plataforma divina para hacer unas elecciones positivas para ellos. De todas maneras, antes, lo que no es que se esté intentando transmitir que la Fiscalía sea un petimetre, no lo es, lo sabemos. También sabemos, y eso yo lo sabía también hace tiempo por vía muy directa, que desde el principio el Tribunal Supremo estaba empeñado en hacer el juicio en un tiempo razonable, no solo en hacerlo con todas las garantías, pero lo que estamos viendo es un reparto de papeles. Es decir, lo que se está produciendo aquí es tú me lo pides, yo digo que no puedo y que no me dé la risa floja. Por una vez estoy, sin que sirva de precedente, de acuerdo con el razonamiento de Alberto Sotillos. Pero el problema grave, el problema gordo es que, repito, no hay ningún precedente en toda Europa y en todo Occidente en el que se esté un gobierno supuestamente de una socialdemocracia esté directamente, dependa cada uno de sus pasos directamente de un grupo golpista que apoya expresamente el golpe y de un grupo proterrorista que apoya a una banda terrorista. Esto no tiene precedentes por evitar este tipo de coaliciones muchísimo más inocentes. En Alemania y en muchos otros sitios ha habido grandes coaliciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aunque el juicio y la Fiscalía no vayan a poder ser condicionados, aunque sí lo pueden ser condicionados con presiones, aunque no puedan ser determinados, sí se puede dañar mucho poniendo al Poder Judicial en contra de la situación política. ¿Has visto cómo es el salón de plenos del Tribunal Supremo? ¿No lo has visto? Yo hablé recientemente con algunos magistrados sobre la posibilidad de que se llevara el juicio a la sala de la Audiencia Nacional porque están mejor equipados y demás, y dicen que no, que tiene que ser en el salón de plenos. El salón de plenos del Tribunal Supremo es un escenario de estos alucinantes que va a ayudar, va a ser gasolina para que esta gente en el exterior diga, ¿veis? Es que además es el tribunal por antonomasia, el tribunal de, vamos a ir a la cárcel y estamos condenados de por sí. O sea, esas imágenes que no estamos viendo ahora mismo, pero yo lo conozco muy bien, esas imágenes, en el momento en que se empiecen a ver, se da en directo el juicio, ¿no? Va a ser, sí, claro, evidentemente, tiene que ser en directo, estarán equipados con cámara de televisión, por tanto no tienen más narices que hacerlo. Bueno, un segundo, que nos tenemos que ir a publicidad, pero antes conectamos con Beatriz Fajardo. Bea, ¿qué tengo en mis manos? ¿Qué producto ofrecemos a nuestros espectadores de Intereconomía? Y fíjense qué pack de las constituciones de todas las que ha tenido nuestro país. Adelante, Bea, buenas noches de nuevo, cuéntanos. Buenas noches de nuevo. En estos tiempos de incertidumbre que vivimos, lo más positivo que nos ha ocurrido a los españoles en los últimos años es que hemos vuelto a descubrir quiénes somos y cuál es nuestra historia, nuestra memoria y nuestra identidad. Una forma excelente de acercarse a todo eso que somos es a través de nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han expresado el alma de una sociedad. El Grupo Intereconomía le ofrece un precioso álbum con unas ediciones muy cuidadas y un texto de interpretación. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición limitada, que será un gran regalo para usted y los suyos al precio de 99 €, gastos de envío incluidos para la península. Para envíos a Baleares los gastos serían de 10 €, Canarias, Ceuta y Melilla 15 €. Recibirá su pedido en un plazo máximo de 48 horas. El pago se realizará contra reembolso en efectivo a la entrega del paquete. Puede realizar sus pedidos en el teléfono 91 616 2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu indicando nombre y apellidos y dirección completa, código postal incluido y teléfono de contacto, preferiblemente el teléfono móvil. No deje pasar esta oportunidad.
Quería hacer, Jorge, una matización. Sí, una reflexión muy breve. Ojo con el mensaje de decir, lo decía por Alberto, que bueno, el independentismo no va a conseguir su objetivo y se van a quedar así. Es que así no se pueden quedar. Es que hay que recuperar Cataluña. Es que Cataluña, de hecho, ya hace los últimos años que es independiente, de hecho. El español ha desaparecido de las aulas de la administración pública. La TV3 es un canal que ya vemos lo que hace. La bandera de España no está, el Estado no está, España no está en Cataluña. Hay que recuperar eso, porque si no, el Estado pueda estar de otra los manera, derechos y luego. las libertades de los ciudadanos españoles allí no existen. Quiero decir, tú no puedes ir a trabajar allí. Tú si tienes hijos en la escolarización puedes escolarizarlos en tu idioma. Tú si quieres acceder a muchos puestos te vas a encontrar con la barrera del catalán. Hay cosas a mejorar desde luego. Si encuentras una bandera de España en algún sitio te daré un premio. Quiero decir, que la administración pública está completamente perdida. Y eso, y bueno, y no te cuento ya si te vas a Gerona, pueblos, Tarragonas y demás, que te vas a encontrar un auténtico panorama de como si fuera un país de hecho independiente, que es lo que ha llevado a esta situación. La realidad suena exagerada. Sí. La realidad suena fatal. Pero es así. Entonces, ojo, que lo que hay que hacer es recuperar eso. O sea, recuperar los lazos que nos unen. Más que nada porque en Baleares estamos igual, en Valencia dentro de poco estarán igual, y todo es así. O sea, no tenemos que dejar que estas situaciones magníficas, ellos se quedan así, ya está. No, ojo, es que así no se puede quedar. Por cierto, del tema judicial, ¿cuándo es, Bea, la conferencia en el Club de Amigos mañana de Pedro Fernández, que es uno de los abogados de Vox, uno de los artífices de que todo este proceso haya llegado a donde estemos y que haya un juicio a los golpistas? Mañana va a dar las claves judiciales del golpe de Estado en Cataluña. No se lo pierdan, es fundamental esta conferencia para entender de todo lo que estamos hablando y lo que puede pasar, por ejemplo, si hay ese cambio de criterio en la Fiscalía que Berbel niega la mayor y, por ejemplo, Jorge Campos considera o no le sorprendería que sí se produjera. 18 de octubre, mañana jueves a las 7 de la tarde en el Club de Amigos. Yo no me la perdería. Señores, no hay tiempo para más. Rafael Núñez Huesca, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, un placer. Alberto Sotillo, es un placer. Jordi, buenas noches. Buenas noches. Dale a tu cuerpo alegría, Gonzalo. Se la daré, ni lo dudes. Te veo aquí el 30 de octubre, ¿no? En ese concierto de las del Río, efectivamente. Tienes entradas, te las doy, no te preocupes. Carlos Berbel. Gracias. Buenas noches. Asís, muy buenas noches. Gracias, recuerdos a los del Río. Efectivamente, señores, que gracias por su confianza. El Gato vuelve mañana a las 10 menos cuarto. Que pasen buena noche. Adiós.